Hace 3 años, el prota había poseído un personaje de juego, y el nombre de ese juego era Heroic Legend of Orhan. Este juego trataba sobre diversos tipos de eventos peligrosos que ocurrían en un colegio y sus interminables incidentes, donde en el final lo único que les esperaba era el fin del mundo por un ejército de no muertos. La historia era de una escala muy grande. Sin embargo, el prota no se preocupaba en absoluto por ello porque estaba seguro de que el personaje principal de esta historia se encargaría de todo. En cuanto a él era solo un extra, y su nombre era Corin Locke. Era un nivel 1, un habitante típico de NPC en una de las misiones principales, donde el personaje principal iba a salvar el pueblo. Caminaba por un pueblo medieval sin ninguna preocupación, pensando que todo se resolvería mientras la historia continuaba como en el juego. Así que, con eso resuelto, decidió ir a ver al personaje principal, Park Seo, que pronto se haría famoso y rico en este mundo. Pero justo entonces, vio a otro tipo sentado allí, y estaba hablando de Sprite, lo que inmediatamente llamó su atención porque él sabía muy bien que no había Sprite en este juego en absoluto. De repente, ese tipo empezó a gritar que quería vivir por su propio bien y con eficiencia. En ese momento, Corin Locke tomó su mano y, emocionadamente, le dijo que era como él. Resultó que este tipo era nada más ni menos que Park Seo, el personaje principal de este juego, y él también era solo una persona normal poseyendo un personaje de juego. Sin embargo, mientras Park Seo comenzaba a matar monstruos sin romper un pelo, la diferencia entre los dos se hizo mucho más visible, y esa era la ventaja que tenía el jugador, una ventana de estadísticas. Pero el problema era que Seo nunca había jugado a este juego antes, así que no tenía idea de qué debía hacer con esa ventana de estadísticas. Ahí es donde entró Corin Locke, y le aconsejó que, como estaba planeando convertirse en mago, primero debía ir con estadísticas de inteligencia, y luego habría un libro de habilidades en la siguiente historia, lo que también era muy importante. La razón por la que sabía todo esto era porque este tipo había jugado todas las historias y todos los posibles caminos que había en este juego. Así que, básicamente, era un profesional de Heroic Legend of Orhan, y para Seo, era realmente una ventaja increíble tenerlo a su lado. En medio de su conversación, un monstruo intentó atacar a Corin Locke por detrás. Sin embargo, Seo actuó como su escudo y derribó al monstruo con magia. Los dos empezaron a trabajar juntos como un equipo, derribando monstruos con facilidad. Corin Locke tenía toda la información sobre este mundo, mientras que Seo tenía la ventana de estadísticas y el sistema de jugador. Los dos se convirtieron en un gran dúo, y con el personaje principal a su lado, empezó a creer que podían salvar a mucha gente y realmente detener el fin del mundo para que, al final, pudieran regresar a la Tierra. Después de derrotar a los monstruos, Seo le dio un elixir de clase baja para recuperar su fuerza, y aunque le resultaba curioso saber cómo lo había conseguido, lo agradeció. Sin embargo, mientras lo estaba bebiendo, pensó para sí mismo que había una cosa que le decepcionaba mucho, y esa era que cada miembro de su grupo era un hombre. Originalmente, este juego tenía su encanto en que contenía acción de fantasía así como heroínas diversas y funciones de simulador de citas, pero Seo no quería involucrarse con ninguna mujer, y solo los ponía en su grupo cuando era necesario. Así, al final, solo terminaron con un grupo lleno de hombres, y él no estaba particularmente contento al respecto. Sin embargo, eso no era todo. Más adelante, de repente, la nieta del emperador de espadas murió en el camino a la ceremonia de entrada, y el jefe final de la primera etapa, Mariette, desapareció. La trama había comenzado a desviarse de la historia original del juego, y para coronar todo, la forma en la que pensaba Park Seo debido a su verdadera personalidad. Algo claramente no estaba bien, y Corin Locke no se dio cuenta de ello en ese momento. El jefe final de la primera fase, Mariette Donolaf, fue una de las heroínas de este juego. Sin embargo, ni Seo ni él pudieron conocerla porque había desaparecido. Pero entonces, después de pasar un tiempo desde ese incidente, él la encontró con su bastón dentro del búnker secreto de Siku. Él lo había seguido porque se escabullía por la noche durante un tiempo, pero nunca se imaginó tener un lugar tan grande escondido bajo tierra. Era como su inventario personal donde guardaba toneladas de artefactos importantes. Uno de ellos era Odachi, una espada que también había desaparecido cuando otra heroína, Alicia, había desaparecido. Cada uno de los elementos que estaba presente en esa habitación pertenecía a un personaje que había desaparecido, ya que ambos avanzaban en el juego. Pero eso no era todo. Fue aún más impactado al ver que Mariette Donolaf estaba siendo mantenida allí como prisionera, encerrada en cadenas. Antes de que pudiera siquiera comprender todo esto, Seo apareció detrás de él y lo interrogó sobre por qué estaba allí. Corin Locke exigió una explicación para todo esto, ya que recordó que Seo le había dicho que había perdido a Mariette cuando la fue a buscar. Pero Seo respondió que ella era solo un demonio, y él no quería desperdiciar la sangre de un vampiro de clase superior cuando en su lugar podía usarla eficientemente para sí mismo.
También le dijo a Corin Locke que él también había bebido bastante de ella, y en ese momento se dio cuenta de lo que realmente era ese elixir de clase baja en ese momento. Él se sentía enfermo hacia su estómago, y mientras comía en el suelo, Xiu simplemente le preguntó cuál era el problema, ya que había trabajado muy duro para capturarla, incluso aguantando durante un mes en el bosque con una trampa. Corin Locke quería saber por qué lo hacía todo, y él respondió que se trataba de avanzar de manera eficiente con la historia. Se había encontrado su consejero demasiado frustrante porque volvía a perder constantemente debido a intentar salvar a la gente. No estaba matando a esas criaturas molestas como Jaeger y Lark, y seguía intentando proteger a las personas que ellos no podían siquiera manipular sin aumentar su nivel de amistad. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que utilizarlos todos así era, de hecho, la manera más eficiente, e incluso afirmó que era mejor que él en este juego que Corin Locke. Corin Locke entendió ahora que este hombre le había estado mintiendo desde el principio y que no era un novato en absoluto. No sabiendo qué decir más, le preguntó cuántas personas había matado hasta ahora, y sin ninguna vacilación respondió que si podía conseguir 3 más de asesinatos, serían 100.000. Dándose cuenta de que no era siquiera humano, sino solo un monstruo, Corin Locke se enfureció y lo agarró por el cuello, pero Xiu ni siquiera hizo muecas y le dijo que todos eran solo NPCs de todos modos, y él había matado muchos de ellos también. Corin Locke gritó que las personas que estaba matando eran monstruos malvados que no merecían ser salvados porque estaban tratando de acabar con el mundo entero. Y sabiendo por cómo siempre repetía la palabra eficiencia, lo cuestionó, y él estaba tan obsesionado con ella desde el principio, ¿por qué tomó a Odachi, cuando no había sentido a un mago para tomar un artefacto oculto para un caballero? También señaló que no había nada malo con un elixir normal, que podía hacer fácilmente a través de la pantalla de estadísticas. El hecho de que hiciera todo este trabajo ineficiente para crear esta granja era prueba de que solo necesitaba un saco de arena para sus tendencias sociopáticas. Esas palabras enojaron a Xiu, y rápidamente lo atacó. Mientras Corin Locke estaba a punto de desmayarse, Xiu caminó hacia él y le dijo que no debía hablar con él así después de todo lo que había hecho por él. Lo miró amenazadoramente y le dijo que, incluso si muchas personas estuvieran muriendo, solo veía su propio beneficio. La oportunidad de monopolizar Exp. Todavía se sentía atormentado recordando cómo Xiu había matado casi 100.000 personas como un verdadero diablo, pero no obstante, no iba a retroceder y quería detenerlo. Dado que habían comenzado hace poco, ambos eran iguales en rango 5, y todos los factores que fortalecían al jugador principal estaban centrados en la Academia Merkaba. Y después de entrar en esa academia fue cuando Park Xiu comenzó a volverse mucho más fuerte. No era un monstruo aún, pero sí. No había manera de saber con qué rapidez se volvería más fuerte después de unirse a esa academia. Con esa idea en mente, Corin Locke se apresuró a entrar en un bosque. Dado que la ceremonia de ingreso de la academia iba a tener lugar en solo 5 días, la única oportunidad de matarlo era justo ahora, y para hacer eso, recogió algunos hongos de ese bosque. Más tarde, una misión tutorial comenzó donde un carruaje en camino a Merkaba ciudad se averió en un bosque infestado de monstruos, y el jugador era necesario para proteger a esas personas junto con los guardias de seguridad hasta que se solucionara. Así que Xiu procedió a hacerlo y ayudó a los 2 caballeros, Leon y Laura, quienes incluso lo elogiaron, diciendo que era bastante hábil. Lo agradeció. Un hombre les informó a los 2 caballeros que el carruaje había sido arreglado, así que era hora de ponerse en marcha. Pero entonces, de repente, escucharon un rugido fuerte del bosque, y cuando miraron hacia atrás, había una tabla de madera que se dirigía directamente hacia ellos. León rápidamente empujó a Laura fuera del camino, y él mismo apenas se esquivó. Se levantaron ambos, y sabían exactamente que esos sonidos angustiosos pertenecían al hombre lobo, que era un monstruo de rango 2. Apareció frente a ellos y una vez más, dejó escapar un rugido fuerte. Corin Locke también llegó allí. Sin embargo, llegó un poco tarde, aunque corrió allí tan pronto como había comenzado esta misión. Ojalá hubiera llegado temprano y tuviera tiempo para prepararse, podría haber salvado a esos caballeros. Pero ahora, el hombre lobo los estaba eliminando, comenzando con Laura. Leon instruyó a Xiu que se subiera rápidamente al carruaje y escapara mientras él permanecía atrás para darles algo de tiempo. Sin embargo, Xiu se negó y le pidió al conductor que siguiera adelante sin él. Había una chica en el carruaje que intentó detenerlo, pero él argumentó que no podía abandonar a Leon y simplemente huir. Pero entonces, antes de que siquiera se diera cuenta, el hombre lobo apareció justo frente a él, sujetando a Leon por el cuello. Se quedó congelado en su lugar mientras Corin Locke, que estaba observando desde lejos, quería confirmar antes de interferir si realmente era el héroe que iba a salvar este mundo Xiu o si era simplemente un jugador poseído una vez más como él. Xiu sintió un poco de miedo al ver a esa enorme criatura frente a él. Pero entonces, de repente, la guerrera femenina que estaba en el carruaje saltó y golpeó al hombre lobo con su espada, absorbió su conmoción y logró bloquear su ataque y rápidamente dio un paso atrás.
Le dijo a Siu que se quedara atrás ya que ella iba a encargarse de esa criatura por sí sola. Este Gribel era nada menos que la segunda hija de la familia Arden, que poseía Odachi y una de las 6 espadas del rey. Era el miembro de la facción más influyente y también un personaje nombrado, Alicia Arden. Siu procedió a sacar un cuchillo y le clavó en la espalda con él, dejando a Corinlock atónito mientras se daba cuenta de que era el mismo Siu después de todo. Confundido, Alicia le preguntó por qué lo estaba haciendo. Pero entonces, ella comenzó a sentirse mareada como si hubiera sido envenenada. Siu sonrió hacia ella y dijo que su mano simplemente se resbaló porque estaba demasiado nervioso. El hombre lobo también estaba allí y trató de atacarla, pero ella logró bloquearlo. Mientras tanto, Corinlock recordó que si Alicia estuviera a punto de morir aquí, entonces Siu obtendría sus manos sobre Odachi. Y luego, después de eso, podrías unirte al grupo de Lonia Arden, quien era un gran espadachín. Viendo que incluso aunque estaba envenenada y que era capaz de defenderse, Siu se preguntó si era porque ella era un personaje NPC nombrado. Pero los efectos del veneno comenzaron a volverse más visibles a medida que ella intentaba calmarse. Cerró los ojos para concentrarse y luego activó su habilidad de pie perfecto. Mientras el hombre lobo volvió a cargar contra ella para atacar, ella estaba lista para realizar un golpe final. Viendo eso, Estitu comenzó a preocuparse de que simplemente debía matar al hombre lobo solo. Y ya que no podía dejar que eso sucediera, apuntó el cuchillo envenenado hacia ella y lo arrojó hacia ella. Ella logró bloquear el cuchillo usando su espada, pero ese segundo fracción fue todo lo que el hombre lobo necesitaba. Y aunque fue capaz de contrarrestarlo y clavó al hombre lobo en el cuello usando su espada, también lo superó y le infligió un golpe fatal con sus colmillos. Con una voz temblorosa, ella volvió a cuestionar a Siu por todo esto, pero él simplemente la ignoró y finalmente tomó el Odaki de ella. Entendía que esa pieza solo era Yuzebel con una habilidad específica, pero no le preocupaba realmente y decidió pensarlo más tarde. Sin embargo, antes de irse, la miró y recordó que matar a un NPC también traería exp. Mientras yacía en el suelo, su visión se desvanecía y todo lo que podía ver era un demonio mirándola. De repente, Stubat fue golpeado por una pequeña bomba de saco y una extraña polvareda salió de ella, cubriendo toda su cara. No tenía idea de lo que era y enfurecido, comenzó a gritar, exigiendo que quien le tirara esto a él saliera. De repente, una gran cantidad de monstruos tipo rata se abalanzaron sobre él. Resultó que los champiñones Topanic que Corinlock había recolectado anteriormente eran la comida favorita de los monstruos del bosque, y la polvareda que acababa de arrojar a Siu estaba hecha con los mismos hongos. Así que, a los ojos de los monstruos del bosque en ese momento, él era nada más que carne fresca marinada en algún polvillo sabroso. Los monstruos saltaron sobre él, y mientras él estaba ocupado luchando contra ellos, Corinlock intentaba llevarse a Alicia Arden de allí, quien aún parecía estar viva. Luego miró el cadáver del lobo que Alisa acababa de derrotar, y sacó su diente usando su cuchillo. De repente, Stu se puso de pie detrás de él. Al señalar su espada hacia él, lo cuestionó sobre quién era. Viendo que Siu había matado a 3 ratas con cuernos en un minuto, Corinlock afirmó que debía ser genial tener un gachí. Siu conocía ese voz completamente bien, y se sorprendió al ver que la persona de frente era realmente Corinlock. Preguntó de él cómo llegó allí, pero él simplemente sonríe y dice que podría cortarse la mano si continuaba sosteniendo la espada así. Stu se confunde y mira la espada, que era exactamente lo que quería, y mientras estaba distraído, Corinlock rápidamente arroja arena a sus ojos para aturdirlo. No pudiendo ver bien, comenzó a balancear su espada ciegamente, y aunque estaba torpe con ella, definitivamente era rápido. Sabía muy bien que Siu todavía era mucho mejor que él físicamente, así que no tenía realmente otra opción que esforzarse. Sosteniendo el diente que acababa de tomar del lobo, lo usó como arma y trató de atacarlo, pero logró esquivarlo en el último segundo. El pensamiento de tener este diente clavado en su cuello y ser asesinado lo asustó, y era claramente visible en su rostro. Comenzó a concentrar toda su atención en ese diente y jugó a la defensiva para evitar ser golpeado hasta el punto de que solo veía este diente, y eso es exactamente lo que Corinlock quería. Saca su boca que estaba escondiendo en su bolsillo, y lo apuñala en el hombro. Siu gritó de dolor, pero no iba a detenerse ahí mientras intentaba terminarlo usando el diente. Sin embargo, se lo detuvo justo a tiempo, a pulgadas de distancia antes de que pudiera alcanzar su garganta, sacrificando su mano, pero aún así eso no fue suficiente, y después de no poder sostenerlo por mucho tiempo, los dientes finalmente perforaron su garganta. Corinlock lo agradeció por el pasado y, con sus manos temblorosas, admitió que había podido ponerse más fuerte gracias a él. A pesar de ello, no tenía remordimientos por este momento porque sabía que acababa de matar la semilla de un monstruo. De repente, todo el sistema de juego presenta un error, ya que el personaje principal, Park Shu, había muerto y el sistema debía realizar cálculos para reemplazarlo examinando a los personajes cercanos.
Tras examinar cosas como la ideología potencial de Cornelok, la compatibilidad y el registro del jugador, el sistema lo declaró al nuevo personaje principal, pasando la experiencia del jugador anterior a él y comenzando la sucesión del nuevo subjugador. El título que ahora portaba era Triple A clase poder, sucesor del maestro de artes marciales, subjugador. Después de recibir ese mensaje del sistema, se preguntó si eso significaba que finalmente estaba obteniendo una ventana de estadísticas para sí mismo, pero, sobre todo, vuelve a prestar atención a Alicia Arden, que aún estaba en el suelo respirando con dificultad. Rápidamente la recoge y le pregunta si estaba bien, pero ella no lo estaba, ni siquiera podía ver claramente. Confirma con ella si se sentía mareada, no podía oler y sus oídos también le daban como resultado, y esos eran los síntomas que estaba experimentando. Según todo eso, más su lengua retorcida, entendió que probablemente era por el veneno de las ranas pavón. En el punto del tutorial, este veneno era difícil de crear sin una ventana de combinación, y si hubiera tenido un nivel de combinación ligeramente más alto, ella habría muerto inmediatamente. Afortunadamente, no lo fue, pero aún así, la tetana estaba incrustada en su cuerpo y estaba muy en peligro. Necesitaba detener el sangrado y desintoxicarla, así que usa su cinturón y la ata firmemente cerca de su herida, asegurándole que en realidad era un maestro en detener el sangrado y la desintoxicación. Existía la posibilidad de que ella se mordiera la propia lengua durante todo este proceso, lo que suponía un gran problema, así que intentó encontrarle algo en lo que morder. Sus ojos entonces se dirigieron hacia el cadáver de Sue, y le dio su mano y la mordió tan fuerte como pudo porque lo que estaba a punto de hacer le dolería mucho. Mientras comenzaba a sacar la tetana, pensó para sí mismo que, aunque no sabía por qué había viajado 3 años atrás en el tiempo, había regresado y había matado a un jugador. La persona que había muerto en su vida anterior estaba viva ahora justo delante de él, y él era en realidad el que la estaba salvando. Mientras sacaba la tetana, su grito ahogado resonó en toda la zona, y mientras ella iba a dormir rápidamente, al ver que había salvado a una persona, pensó que tal vez eso era suficiente por una razón. Más tarde, cuando ella se despierte, le informa que estaba haciendo un antídoto para ella, y también le asegura que no tenía que preocuparse porque la gente no muere tan fácilmente. Con sus ojos todavía cerrados, le pregunta por su nombre, pero él simplemente le pone un trapo en la cabeza y le dice que no tenía que saber quién era. Él sugiere que ella simplemente vuelva a dormir y descanse, pensando que era mejor que la mayor cantidad de personas estuvieran en la oscuridad sobre sus acciones. Comienza a repasar toda la situación en la que se encontraba y repasa la premisa principal que tenía la historia. La historia de la leyenda heroica de Aran, como el nombre lo decía, era una historia sobre el héroe. Mientras resolvía los incidentes y accidentes que ocurrían en la academia, el protagonista se convierte en el héroe, quien salvaría a todo el mundo derrotando a innumerables villanos y al jefe final al final. La única razón por la que el tipo como Park Seo, casi demoníaco, permaneció tan durante la historia fue porque si el jefe final no fuera derrotado al final, todo el mundo terminaría. Sin embargo, había matado a ese jugador, así que ahora necesitaba entender quién iba a llenar ese papel. Como el subjugador, sucesor del maestro marcial, estaba listo para tomar ese papel. Sin embargo, lo que le estaba poniendo los nervios a varios era que aunque el sistema lo había elegido y lo había convertido en un subjugador, aún no podía usar ninguno de los dispositivos o pantallas de estadísticas convenientes del jugador. Incluso se emocionó al ver que tenía la ventana de estadísticas, pero al final seguía siendo la misma y no podía acceder a ella. Y no era fácil ser el respaldo de algo que no sabía con solo los recuerdos futuros que adquirió durante su vida pasada. Necesitaba usar los factores que estaban disponibles externos al sistema. Durante 3 años, se había entrenado a sí mismo hasta sus límites, así que no era un poseedor normal ni un extra. Había aprendido algunos trucos suyos propios y era capaz de crear una pequeña bola de fuego en el aire sin sudar. En su vida pasada, estaba bastante desesperado por sobrevivir, así que como alguien que estaba a gusto con la magia, comenzó a aprender sobre runas. Las runas eran letras antiguas que contenían poderes mágicos por sí mismos. Dobie, restricción, juramento, conocidas como las runas de los 3 mandamientos. Estas eran algunas de las leyes más poderosas de este mundo, que también eran la fuente de fuerza sobrehumana y la causa de la destrucción. Recordando todo eso, decide inscribir las 3 de ellas en su cuerpo y usó su propia sangre para hacer eso. La primera que dibujó fue la runa de la obligación. Este mandamiento otorgaba al lanzador algunos poderes extra al honrar su juramento autoimpuesto. Uno podía seguir haciendo tareas estables y simples, por ejemplo, no comer pollo. Sin embargo, dado que eran muy fáciles de cumplir, apenas ganaría estadísticas. Era como alto riesgo, alto rendimiento. Así que aunque era bastante exigente, entendió que necesitaba hacer algunas grandes promesas que tendría que seguir hasta el final. Por lo tanto, juró que nunca ignoraría las desgracias de las personas buenas, y la runa en su brazo comenzó a encenderse.
Su obligación estaba sellada y su estado iba a subir desde ahora en adelante cada vez que completara una misión, y el fracaso para hacer eso iba a aumentar una penalización de 10. La segunda era restricción, y la que se puso a sí mismo era que no podía percibir espíritus. En este mundo, todo tenía una sensación espiritual, y seres astrales como fantasmas y espíritus, que no tenían cuerpos materiales, también existían aquí. Dado que los seres astrales solo podían involucrarse al reconocimiento mutuo, no podían usar sus poderes en personas inconscientes y sin sensaciones espirituales. Con esta restricción, su porcentaje de golpes de seres astrales se convirtió en 0%, y su porcentaje de golpes de seres físicos se convirtió en 50%. Desobedecer el vínculo iba a resultar en que él recibiera un daño del 600% contra todos los sujetos como oponentes. Esta penalización de los seres astrales no poder interferir con él se había convertido en un escudo protector que iba a protegerlo de todos los seres astrales en este mundo, buenos o malos. Y entonces llegamos al último, el juramento. Utilizando el peso del juramento, este mandamiento conllevaba un gran riesgo, y esa era la razón por la que ni él ni Park Seo lo usaron en su vida anterior. Pero viendo que incluso Park Seo, que usó todo lo que el sistema le proporcionaba, fracasó al final, era evidente que necesitaba usarlo también si quería eliminar el final. Toma el juramento con el más gran peso, y este era, salvar este mundo. Después de hacer un juramento que literalmente buscaba la mayor ambición, los mandamientos estaban completos, y su corazón ahora estaba ligado a él, señalando que ahora se les aplicaban a él, y si en cualquier caso fallaba en mantener este juramento, ello resultaría en una muerte inevitable, ya que ahora estaba obligado por él. Más tarde, Alisa se despertó en una cama y rápidamente intentó levantarse, pero entonces la enfermera entró y le preguntó si se sentía bien ahora. No tenía idea de dónde estaba, así que la enfermera le informó que en realidad estaba en el hospital de emergencia de Morkava City. Quería saber dónde estaba la persona que la había llevado allí, pero la enfermera le dijo que se había ido. Dado que aún no podía moverse, empezó a mirar a su alrededor para ver dónde estaban sus cosas, y entonces, a su lado de la cama, había una bolsa, y dentro había el cinturón de Cornlock que él había sujetado alrededor de su herida. Recordó que le pertenecía, y mientras lo recogía, notó que todavía había sangre en él. Con una mirada decidida en su rostro, llamó a la enfermera, lo que la hizo sentir nerviosa, pero luego le preguntó si había un lugar que vendiera caramelos Honey Bomb. La enfermera simplemente permaneció allí confundida, diciéndole que solo podía comer caldo por ahora. Mientras tanto, habían pasado 3 días desde la misión de la búsqueda tutorial y el día de la ceremonia de ingreso de Morkava Academy finalmente había llegado. Cornlock revisó su billetera con la esperanza de encontrar su identificación de estudiante que necesitaba para entrar, pero en cambio encontró una carta que no recordaba haber puesto. La abrió, y resultó que la carta era de su familia en este mundo, y decía que estaban realmente orgullosos de él. Deseaban que se convirtiera en un hombre maravilloso que protegiera a personas inocentes como aquellos que estaban a su lado como grandes protectores. Pensando en su vida en este mundo, él era solo un niño normal, incompetente, pero incluso así, tenía una familia. Cuando primero poseyó este cuerpo, solía actuar torpemente e inexperto con ellos. Sin embargo, lo trataban como familia sin cambio. Y así fue como él lentamente comenzó a amar a su familia y a este mundo mucho. Eso solo fue una de las mayores diferencias entre él y Park Seo, y él se sentía afortunado de tenerlos. Más tarde, dentro de Morkava Academy, todos los presentes allí parecían muy confundidos y se preguntaban por qué había tantos trenes allí. Pero entonces, una chica dio la bienvenida a todos los nuevos estudiantes y les pidió que se reunieran a su alrededor. Cornlock se presentó a ella, y ella estaba bastante impresionada al ver lo alto que era. Con una sonrisa brillante en su rostro, fue a ofrecerle una papa de la nada, lo que lo dejó un poco confundido. Después de que todos se instalaran dentro del tren, ella comenzó a darlos un recorrido por toda la academia, comenzando con el edificio de creación, donde estudiantes de magia solían reunirse y llevar a cabo su investigación. Entonces se revela que esta señora era en realidad Mariette Tonoloff misma. Ella era una maga de primera clase, segundo año de Morkava Academy que recibió las bendiciones de todos y caminó por el camino ancho y nivelado. A medida que avanzaba la vida, la gente de este mundo iba a experimentar muchas calamidades y tragedias impredecibles, y había profundidades de desesperación que iban a ocurrir a Mariette Tonoloff. Desafortunadamente, tuvo que ocurrir a ella porque ella era, en efecto, el jefe final del acto principal. Después de terminar el recorrido, ella pidió que todos tomaran una papa y una batata cada uno al bajarse del tren. Después de dejarlos, ella se marchó y les deseó buena suerte a todos. Mientras todos entraban en el salón de Morkava Academy, Cornlock rápidamente notó que la magia de expansión del espacio estaba comenzando, mientras que todos los que lo rodeaban no tenían idea de lo que estaba pasando y simplemente entraron en pánico. De repente, alguien les gritó que los nuevos cadetes de esta academia no debían sorprenderse ante algo así.
Una vez más, mientras todos estaban asustados, Cordenlock ni siquiera pestañeó. Ya sabía que era la voz del viejo Eman, ya que su patrón siempre era bastante el mismo. Básicamente, estaba corriendo un campo de entrenamiento en ese momento. En este mundo, la población tenía una historia de batalla contra la tribu Águila y la arma más efectiva contra la tribu malvada eran los superhumanos que eran capaces de usar aura y mana. El lugar que desarrolló a esos superhumanos fue la Academia Guardiana Merkaba. Y así, aquí estábamos, como fue McDeman, el profesor del profesorado de los caballeros, se presentó a todos mientras estaba a cargo de la ceremonia de bienvenida de los nuevos estudiantes este año. Cordenlock, por otro lado, simplemente disfrutaba del espectáculo, ya que había pasado mucho tiempo desde que lo veía. Mientras el profesor continuaba con su discurso sobre cómo cada uno de ellos estaba allí para convertirse en un caballero o un mago, también sentía que era irritante actuar como si fueran todos eso cuando, en realidad, probablemente solo eran unos niños promedio. Así que, en primer lugar, quería ver sus habilidades, y luego una pantalla se abrió frente a ellos, mostrando sus estadísticas generales. Cordenlock realmente no estaba contento con cómo estaban sus estadísticas, pero encontró sus estadísticas físicas un poco atractivas. El profesor Fermac les indicó más que de pie frente al número que coincidía con su número de clasificación general, y como el número de clasificación general de Cordenlock era 6, se quedó en esa fila. Dado que había un límite de 400 personas, se dio cuenta de que en realidad estaba en el 1% inferior. Con eso fuera de la manera, el profesor sonrió y les deseó buena suerte para sus batallas. Los altos cargos de la academia comenzaron a analizar a los estudiantes y comentaron que los estudiantes de este año tenían muchos diamantes en bruto. Sin embargo, una de las damas no quería medir a los estudiantes todavía basándose únicamente en sus clasificaciones, ya que quería esperar a que terminaran de evaluar a todos los demás estudiantes. Con una clasificación general de 2, estaba la nieta del genio de las espadas, Alicia Arden, la druida de Abelan, Yule, el mercenario del control de las espadas, Tronworski, y el hechicero de golems, Cranol Luden. El único estudiante que tenía una clasificación general de una era Eliaksha Havanley Horan. Al ver que un niño como ella estaba matriculado este año, la dama parecía estresada y se preguntaba qué estaba pensando el director. Otro hombre entonces comentó que no parecía haber ningún punto en probar las clasificaciones 6, porque, para empezar, ni siquiera las clasificaciones 5 se veían particularmente bien, e incluso fue tan lejos como sugerir que simplemente deberían expulsar a los clasificadores 6. Sin embargo, la dama se ofendió y le recordó que el director quería que todos los estudiantes siguieran el camino del aprendizaje. Asustado él mismo, el hombre no discutió y procedió a comenzar el siguiente ejercicio. Una caja de armas cayó delante de Cranlock y los estudiantes fueron informados que en 30 segundos, monstruos iban a invadir ese lugar y se les exigía lidiar con la mayor cantidad posible. Así que, básicamente, era una prueba que los colocaba en un lugar con nada más que monstruos y los hacía temerlos según su nivel. Mientras comenzaba la cuenta atrás, él abrió su caja de armas para elegir un arma. En su mente, ya sabía por experiencia que la mayoría de los estudiantes de quinto y sexto rango probablemente ni siquiera podrían pensar con claridad en ese momento y simplemente agarrarían lo que estuviera a su alcance, más probablemente una espada, porque lo había hecho en su última vida también. Los monstruos comenzaron a aparecer en la arena y eran monstruos de quinto rango llamados perros cortos. Cranlock eligió su arma mientras recordaba que decía, se necesitan 100 días para usar una lanza, 1.000 días para una hoja y 10.000 días para una espada. Así que, con eso en mente, recogió una lanza y la lanzó directamente a los monstruos, eliminando uno de ellos al instante. Mientras los otros dos perros se dirigían hacia él, también fueron eliminados por la lanza en un abrir y cerrar de ojos, y se hizo muy claro que Cranlock tenía demasiado exceso de experiencia en cómo matar a estos perros cortos. Limpió la primera ola en cuestión de 12 segundos, mientras que en su vida anterior ni siquiera podía matar a estos perros cortos y fue eliminado rápidamente. Sin embargo, esta vez fue diferente, y con esta lanza en su mano, esperaba la siguiente ola y estaba listo para matarlos a todos hasta que enfrentara al monstruo de rango superior. Pero entonces, unos momentos después, aunque alcanzó la marca de los 5 minutos, nada estaba saliendo, y comenzó a preguntarse si el sistema estaba roto o algo. Mientras tanto, en el exterior, el hombre que estaba supervisando esta prueba simplemente estaba decepcionado al ver a tantos estudiantes asustándose y siendo eliminados por estas criaturas de bajo nivel, donde en su día podía matar a estos monstruos de quinto rango en solo 1 minuto y 22 segundos. Al ver que incluso los estudiantes de quinto rango no podían derrotarlos, todavía creía que no había ningún punto en siquiera mirar a los rangos de sexto. Pero entonces, notó a Cranlock simplemente sentado allí y bostezando, y simplemente asumió que debía haber un error debido al cual los monstruos no eran convocados para él.
Así que él envía de nuevo a los mismos contactos, y Ian Cranlock estaba confundido, viendo que los monstruos mejor clasificados no salían, sino que volvían a ser los mismos perros. Mientras que el profesor rápidamente seguía a otros estudiantes, los sacaba de nuevo al instante. Finalmente, hubo el primer estudiante que aprobó en 7 minutos y 20 segundos. Él vuelve a echar un vistazo a los estudiantes en el quinto y sexto puesto y ve que Cranlock seguía sentado ahí, de manera casual. Estaba convencido de que el invocador de monstruos estaba fallando, pero entonces otro hombre se acerca a él y afirma que la magia de Madame Josephine nunca había cometido un error en 20 años. Él le pregunta si incluso había visto a los monstruos no ser invocados o si simplemente estaba asumiendo todo esto. Por supuesto que no lo había visto él mismo, pero seguía empeñado en creer que debía ser un fallo y volvía a invocar a esos perros. Mientras que los perros aparecen de nuevo delante de Cranlock, se enfadó mucho, viendo que los mismos monstruos seguían apareciendo. Se quita su lanza, la multiplica en 3 lanzas y la lanza a los monstruos, eliminando a las 3 en un solo disparo en meros 7,3 segundos. Ambos hombres estaban completamente atónitos después de ver lo que había hecho, y rápidamente llamaron al profesor Firmac para que lo revisara. Le preguntan cuál era el récord más rápido para la tercera y cuarta clasificación que estaba a cargo, y él responde que había un chico llamado Jager que tenía el récord de 3 minutos y 30 segundos. El profesor se sorprendió aún más y viendo lo bueno que era para lanzar la lanza, se dio cuenta de que debía ser el hijo de un cazador. Entonces procede a invocar un cerdo salvaje, que era un monstruo de 4ª categoría, una categoría superior a los perros anteriores, para ver lo que era capaz. Sin embargo, estaba de nuevo sorprendido al ver que el cerdo salvaje fue eliminado en meros 3,7 segundos. Luego sube el juego y invoca un monstruo de 3ª categoría, un oso lechuza. La criatura comienza inmediatamente a atacarlo, pero Cranlock rápidamente esquiva el ataque y le hiere con su lanza. Sin embargo, el oso búho no sintió ni una pizca y continuó intentando atacarlo. Dado que eso no funcionó, entonces usa su hechizo mágico y enciende al monstruo en llamas. Todos los que estaban afuera quedaron atónitos al ver que estaba usando magia de runas, e incluso el profesor Firmac comenzó a interesarse. Aparentemente, el fuego tampoco parecía tener mucho efecto sobre él, pero ya que estaba bloqueando su visión, eso era todo lo que necesitaba para impactarlo desde arriba y clavar la lanza justo en su cráneo. Los profesores afuera se dieron cuenta de que definitivamente no era un simple estudiante de 6º rango, pero no podían realmente probarlo más allá de ese rango, ya que la prueba del monstruo estaba hecha para subir hasta el rango 3. Sintieron que había aparecido un estudiante interesante por primera vez en mucho tiempo y esperaban ver cómo luchaba contra los espíritus malignos en la siguiente parte de esta prueba. Comenzaron con la prueba del espíritu maligno de 5º rango, y podía sentir que algo había sido invocado frente a él. Sin embargo, no podía ver ni oírlo debido a la penalización de restricción que tenía. Debido a eso, no podía sentir ni interferir con almas, fantasmas o espíritus en absoluto. Decide esperar un momento para comprobar si esta restricción realmente estaba funcionando como decía, y después de un minuto de simplemente estar ahí, se confirmó que estaba definitivamente activada. Así que, como había confirmado todo lo que quería confirmar en esta parte de la prueba, simplemente levanta la mano y anuncia que quería rendirse. A medida que aparecía el resultado final de su prueba, fue descalificado de toda la prueba de espíritus malignos, mientras que, en cuanto a la prueba del monstruo, había establecido un nuevo récord al derrotar a los 3 monstruos. Mientras salía del examen, el profesor simplemente lo miró y se preguntó exactamente qué era. Después de que terminara el examen, todos discutían entre ellos sobre el rango que habían obtenido y cuántas criaturas habían derrotado, pero había un estudiante que destacaba y su nombre era Jager Inchpicacent. Cranlock recordó quién era porque este chico era el mismo niño que había empezado una pelea con un jugador al principio de la historia en su vida pasada y Park Seo simplemente lo mató porque se enfadó. Consideró que era un tipo lunático, arrogante y un poco delincuente, pero también entendió que era común para su edad. Otros estudiantes entonces empiezan a burlarse del 5º rango ya que incluso perdieron contra criaturas como perros pequeños y fantasmas, pero había un chico a quien Cranlock reconoció y su nombre era Lark. Recordó que en su vida pasada no podía superar su complejo de inferioridad, pero porque solía hablar mal de Seu y él, también recibió el mismo destino a manos del jugador. Justo entonces, el director de la academia, Arya Khazar, aparece en el escenario y empieza su discurso sobre cómo cada uno de ellos había entrado en esta academia con el objetivo de volverse fuerte. Algunos tenían suficiente fuerza, mientras que otros todavía tenían un largo camino por recorrer, y aunque no podía garantizar que obtuvieran lo que querían de este lugar, esperaba que todos pudieran encontrar su propio camino en este lugar, porque estaba allí para ayudarles a dar sus primeros pasos, pero después de eso, lo único que importaba era sus motivaciones. Así que con eso dicho, les desea un buen día y se marcha. Mientras los estudiantes intentaban conocerse, Jager gritó que a partir de ese día, él era el 3º caballero clasificado,
Pero entonces nota a Lark sentado en un rincón y se acerca a él. Le pregunta qué rango tenía y Lark responde que era un quinto rango. Al escuchar eso, empezó a burlarse de él y lo llamaba patético por no poder matar incluso a los perros pequeños. Justo entonces, Cordenlock aparece detrás de él y rompe la tensión actuando como si quisiera ser su amigo. Incluso elogia el tatuaje de sangre que tenía en el cuello y sabía que significaba mostrar su tipo de sangre para que pudiera obtener una transfusión rápidamente si alguna vez se lastimaba. Jaeger estaba realmente impresionado y estaba feliz de ver que lo sabía exactamente qué significaba y explicó que su madre, que era tatuadora, lo hizo por él. Cordenlock también expresó que era muy bonito y quería saber si tenía tatuajes en otros lugares también cuando, en realidad, ya lo sabía de todo. Resulta que en su vida pasada, cuando Jaeger desapareció, su madre vino a la academia y les explicó que sus tatuajes no eran solo para presumir, sino algo que hizo por preocupación por su hijo, quien había entrado en esta academia como un padre cariñoso. Mientras se jactaba orgullosamente de todos sus tatuajes, Cordenlock se adelanta para presentarse, y justo cuando parecía que se estaban convirtiendo en amigos, también involucra a Lark, y todos se rieron juntos, formando así su propio pequeño grupo. Mientras tanto, Alicia lo miraba desde la distancia, y lo encontraba realmente fascinante, ya que era capaz de salvar a ese niño que estaba siendo acosado de forma tan natural. En sus ojos, parecía una buena persona. Pero, por otro lado, se decía a sí mismo que ahora que había hecho una buena primera impresión en Lark, podría utilizar su habilidad, memorizar, lo que significaba que ahora había obtenido un libro de habilidades gratuito en forma de Lark, y empezó a sonreír como un maníaco. En la Merkaba Academy, la mayoría de las instalaciones eran proporcionadas a los estudiantes de forma gratuita. Las cafeterías para estudiantes eran relativamente más baratas que las de fuera, y los dormitorios para estudiantes también eran gratuitos. Lo que destacaba en esta academia y era lo más recomendado era la sala de entrenamiento. ¿Por qué? La razón era bastante simple. Era un lugar donde incluso un entrenamiento imposible podría hacerse posible. Y, por supuesto, Cordenlock ya estaba utilizándolo para prepararse para luchar contra los cuerpos espectrales que eran invisibles para él. Mientras entrenaba, algunos estudiantes de mayor nivel lo observaban, y comentaban que normalmente los estudiantes practicaban con cuerpos espectrales en el segundo semestre, e incluso entonces, no podían ni siquiera atrapar los cuerpos espectrales de tipo viento. Mariette Tunalov también estaba allí, y simplemente lo observaba en silencio desde atrás. Justo cuando empezaba a dominarlo, fue golpeado por el cuerpo espectral, y comenzó a preguntarse si todavía era demasiado para él. Justo entonces, el instructor de antes se acercó a él y le preguntó por qué estaba practicando contra su cuerpo espectral. Él respondió que lo hacía para entrenar sus habilidades con el lanza. El instructor quería saber si estaba seguro de poder hacerlo, y sin dudarlo, respondió que lo haría. Al mismo tiempo, no comprendía por qué el instructor se acercaba a él de esa manera de repente y empezaba a adivinar si algo había fallado durante el examen de admisión. Sin embargo, para su sorpresa, el instructor sonrió brillantemente. Al parecer le gustaba la forma en que hablaba y le regaló 10 entradas para comidas. Antes de marcharse, también le dijo que viniera a buscarlo cuando lo lograra para que pudiera elogiarlo más, mientras que Cordenlock se sentía eufórico después de recibir tal regalo. También sentía que estaba nervioso por ningún motivo, y creía que un tipo que usaba el afecto con comida debía ser un buen presagio. Poniendo eso a un lado, volvió a su entrenamiento, y justo cuando parecía que estaba consiguiendo la ventaja, lo golpearon de nuevo y cayó. Mientras yacía para recuperar el aliento, Mariette se acercó a él y le dio una toalla, preguntándole si se sentía agotado. Le sirvió agua en un vaso como si fuera magia y le dijo que podía descansar ahora, ya que ya había trabajado lo suficiente. Según ella, solo necesitaba acostumbrarse, y siempre podía volver a intentarlo la próxima vez. Sin embargo, al tomar el vaso con agua, supo que no tenía una próxima vez, aunque había ganado recientemente regresando 3 años en el tiempo. En su vida anterior, lo había estacionado Sioux con él, quien siempre lo ayudaba. Tenían la ventana de estadísticas del jugador así como pociones y libros de habilidades de la combinación. Pero ahora Sioux ya no estaba con él, porque él mismo lo había matado, y ahora no le quedaba más remedio que hacer todo solo. Le dio las gracias a Mariette al devolverle el vaso y la toalla, y le dijo que siempre podía rendirse más tarde, porque en ese momento, lo único que quería era ser el más fuerte. Para lograrlo, primero necesitaba averiguar sus límites, y aunque iba a ser un poco excesivo, solo tenía que ver hasta dónde podía usar sus habilidades de su vida anterior. Al empezar a usar todas sus habilidades una tras otra, llegó a un punto en el que se daba cuenta de que ni tenía un cuerpo fuerte ni un vasto poder mágico ni aura. En cuanto a toda la información que tenía sobre Park Sui y sobre el futuro, también parecía inútil cuando se enfrentaba a monstruos y genios. Sin embargo, entendía que para salir de esas situaciones, solo necesitaba trabajar más duro que cualquiera si quería ser el más fuerte.
Sentía confianza en que sus últimos 3 años no lo traicionarían ahora, y mientras volvía a tomar la lanza, usaba uno de sus movimientos donde lanzaba la lanza al aire. Como solo la lanzó sin apuntar, Mariette se preguntó si estaba renunciando después de todo. Pero entonces, de repente, cuando la atrapó en el aire, se dio cuenta de que no la había lanzado. La había disparado para que pudiera atraparla de nuevo. Finalmente, pudo ponerse detrás del cuerpo espectral y clavó la lanza justo en él, destruyéndolo por completo. Mariette quedó atónita al ver semejante espectáculo ante sus ojos, y pensó que clichés como fuerte o sobresaliente no le quedaban nada bien. Al verla elevarse por el aire, sosteniendo la lanza en la mano, lo único que le vino a la mente fue una sincera admiración, y le pareció simplemente impresionante. Pero entonces la gravedad hizo lo suyo, y cayó de golpe al suelo. Su lanza se partió en dos, y todo su cuerpo temblaba. En ese momento, se dio cuenta de que, después de todo, estaba siendo excesivo con su cuerpo. Al día siguiente en la academia, Mariette estaba allí para contar a los estudiantes todas las instalaciones que ofrecía la academia, y mientras lo hacía, Courtney Locke pensaba que si quería pelear de verdad, trabajar en su cuerpo era lo más urgente. Para aumentar sus capacidades físicas sin depender de los elixires de Park-Sue, solo se le ocurrió una forma, y era usar los mandamientos. Al mirar a Lark, recordó aquel que había tomado, diciendo que no cerraría los ojos ante la desgracia ajena. Así que rápidamente se acercó a él, y de manera muy amistosa, le preguntó si quería ir a comer algo con él. Luego le susurró que también podían hablar de grimorios, y Lark se puso un poco nervioso al oír eso. Un grimorio era básicamente un libro de habilidades, y era un artefacto poderoso que permitía a cualquiera adquirir la magia o los rasgos correspondientes solo con leerlo. La biblioteca de la academia se jactaba de tener un tamaño tan grande como la propia academia, y albergaba y transmitía el conocimiento de la humanidad a las futuras generaciones al mismo tiempo. Al menos, eso decían de ella. Pero él sabía que todo era solo una fachada, porque en realidad, este lugar existía para ocultar los grimorios. Mientras los dos buscaban en la biblioteca, Lark le recordó que, a cambio de su ayuda, debía cumplir su promesa, y él aceptó, diciendo que mientras cumpliera su papel, seguramente obtendría el grimorio con los rasgos escritos en él. Lark era en realidad un trabajador incansable y un estudiante inteligente. Había memorizado todo tipo de magia y la guardaba en su libro de hechizos. Pero, por supuesto, no importaba cuántos hechizos hubiera guardado. Usarlos todos era bastante difícil para cualquiera. Si el nivel de un mago y su nivel de maná eran bajos, no podían producir buenos resultados, incluso si su teoría era excelente. Pero con un grimorio, era una historia completamente diferente. Mientras Courtney Locke arrojaba todos los libros al suelo, esto irritó mucho a Lark, y le dijo que dejara de hacerlo. Pero entonces, de repente, se sorprendió al ver que uno de esos libros abría una puerta oculta. Obviamente, Courtney Locke sabía lo que hacía, y cuando ambos entraron y comenzaron a caminar, se volvió y le recordó a Lark que debía cumplir su promesa si iban a hacer esto juntos. Decidido, le estrechó la mano al entender que quería su ayuda para repeler espíritus malignos. Pero de repente, Courtney Locke le propinó un puñetazo en la cara y lo tumbó directamente al suelo para poder comenzar su plan. Aunque acabara de dejarlo fuera de combate, la primera razón por la que había venido allí era, en realidad, para ayudar a Lark, y la otra era completar una misión especial. Si lograba capturar al espíritu maligno que estaba allí, podría ganar el artefacto oculto que deseaba. Sin embargo, también sabía que esta era una misión diseñada para ser imposible de completar, ya que ya podía sentir al espíritu maligno especial, el Duque Savantia, justo detrás de él. El duque lanzó de inmediato un ataque hacia él, y se decía que el ataque de este general, duque, quien había comandado el sur hace 800 años, hacía que la mayoría de los jugadores murieran de un solo golpe. Pero, por supuesto, a Courtney Locke no le importaba, porque ni siquiera podía ser alcanzado por los espíritus debido a la restricción que tenía, que le impedía percibir espíritus. Mientras el duque seguía intentando atacar, ni uno solo de ellos logró golpearlo, y todo pasaba a través de él mientras se quedaba allí, casualmente, porque no podía ver nada. Pero podía sentir que algo estaba sucediendo, así que le preguntó al duque si, dado que no podía verlo en absoluto, podría simplemente entrar en el cuerpo de Lark para que pudieran luchar de verdad. En este mundo, existía una cosa llamada factores. Era un elemento que transformaba a los humanos normales en demihumanos como vampiros o lobo garra. Un día, el duque Savantia despertó como vampiro y mató a su propio sirviente. Aunque intentó contener sus habilidades vampíricas, no lo logró, y al final, por miedo a matar a su esposa e hija, evacuó a su familia y a sus seres cercanos del castillo para evitar la masacre. Usó magia para sellarse dentro de un libro, y ese fue el grimorio que estaba escondido en esta biblioteca. El duque poseía a Lark, y inmediatamente comenzó a avanzar hacia él para atacarlo.
Cordenlock no se preocupaba en absoluto porque la segunda razón por la que había traído a Lark con él era porque cuando era poseído por el espíritu malvado especial, Savantia Duque, podía usar sus poderes físicos latentes a configuración máxima. Pero como Lark era solo un estudiante modelo dentro de Asterisk, la legendaria heroicidad de Orhan Asterisk tenía la menor fuerza física en todo el juego y lo elimina con un solo puñetazo. Con el Duque inconsciente, sí se sintió lástima por Lark. Sin embargo, esta era la única estrategia óptima para completar esta misión. Ahora, lo único que necesitaba hacer era matarlo mientras estaba poseído para terminar todo esto, y luego podría obtener los objetos de mayor calificación como el capote del Duque y la armadura del vampiro. Estos eran exactamente los mismos objetos que Parks usó, y jugaron un papel importante en los incidentes que iban a ocurrir en el futuro. Pero él era diferente y no quería seguir sus caminos despiadados. Así que se sienta con el espíritu y le pregunta si quería saber qué le sucedió a su esposa, Luena Duke, y a su hija, Cecilia Duke, y qué tipo de vida tuvieron después de que lo sellaran. Después de que se calmó y ambos se sentaron juntos, Cornelok le contó muchas historias, como su esposa murió después de dejar el castillo, y lo increíble aventurero que se convirtió su hija donde pudo viajar por todo el mundo. La razón por la que le contó todo esto fue, por supuesto, porque no le gustaba el método que Parks había utilizado, pero también, como Cornelok, el personaje que también tenía una familia que amaba en este mundo, sentía que el Duque merecía saberlo, y quería ponerle fin adecuadamente a la vida de este pobre alma. El Duque se sintió conmovido después de escuchar historias sobre su familia, y lo agradeció desde lo más profundo de su corazón mientras también se disculpaba por haberlo atacado anteriormente. Compartieron una larga conversación, y después de que el Duque finalmente ascendiera, Cornelok recibió un montón de artículos como polvo de alma de nivel épico y el grimorio en el que estaba sellada la alma del Duque. Rápidamente usó el grimorio y una nueva habilidad llamada Asterisk Persistent Warriors Regeneration Asterisk. Como sugiere el nombre, es una habilidad que ayudaría a regenerarse, y aunque Parksu también tenía la misma habilidad, no sabía exactamente cuánto recuperaba porque él nunca realmente se había lastimado en el primer lugar. Lark finalmente despierta, y le informa que mientras estaba fuera, fue poseído por un espíritu maligno. Empieza a hacer preguntas, si su mentón debía doler cuando un espíritu maligno lo poseyó, pero Cornelok salta a eso y simplemente le da el segundo grimorio que había obtenido al completar esta misión, como le había prometido. Eso también era la última razón por la que había elegido a Lark para esta misión. Quería ver a los que intentan lo más duro para recibir una recompensa, y lo veía absolutamente eufórico. Además de completar la misión, ya que también cumplió su deber de no ignorar el malentendido de personas buenas, recibió un total de 80 puntos, lo que incluso lo sorprendió porque, según el juego, solo podía obtener 5 estadísticas al subir de nivel una vez, lo que significaba que debía haber subido de nivel 16 si recibió 80 puntos. Dado que no recibió una notificación de subir de nivel, adivinó que eso debía significar que la recompensa para esta misión era de 8 puntos y se preguntó si esta total compensaba el hecho de que no podía obtener estadísticas directamente. Pero en realidad, había obtenido 40 puntos por no ignorar el malentendido de Lark, y otra 40 por hacer lo mismo por Savantia Duke. Más tarde, en la sala de entrenamiento, Mariette estaba ofreciendo a todos allí algunas patatas, y se estaban volviendo locos por obtener una de ellas. Se acerca a Cornelok y le pregunta si iba a atrapar los cuerpos espectrales una vez más, y él confirma que es lo que pretendía hacer. Ella creía en él y afirmaba que estaría allí animándolo. Sin embargo, los otros estudiantes allí se sintieron celosos de que él recibiera su atención y estaban seguros de que ninguna manera un quinto rango del primer año podría alcanzar un cuerpo espectral. Escuchó lo que decían sobre él, así que apostó 2 monedas de oro a que tendría éxito, mientras que los demás empezaron a apostar en contra de él. No le importaban en absoluto y solo quería hacer un poco de práctica. Tenía confianza en que, ahora que tenía las estadísticas que había ganado ayudando al Duque, podría sin duda atraparlo, pero lo que realmente quería saber era exactamente cuánto más fuerte se había vuelto. Stoke había sacado su lanza y comenzó la prueba con las bases más básicas primero. Decidió empezar con una técnica de serpiente ominosa, que era la más básica de las técnicas de ataque bajo asterisco, la serpiente del castigo intensa asterisco, solo para ver cuánto progreso había logrado. Aunque sabía que probablemente sería difícil incluso hacer un solo corte con ella, pronto se le demostró equivocado cuando destruyó por completo el cuerpo espectral en un solo golpe. Todos se quedaron atónitos después de ver eso, y él mismo no podía creer lo mucho que se había vuelto más fuerte. Marietta se acercó a él y se alegró de que hubiera tenido éxito en un golpe, mientras que el otro día le llevó 3 golpes. Él, por otro lado, se sintió un poco incómodo porque parecía que tenía una vista muy única, ya que podía rastrear sus ataques con sus propios ojos. Ella le entregó entonces la parte del dinero que había ganado gracias a él después de ganar la apuesta con esos tipos. Él no iba a rechazar dinero gratis, así que lo aceptó con gusto y comenzaron a reír. Más tarde, por la noche,
mientras comía patatas, reflexionaba que en su última vida también tuvo que luchar muy duro para perfeccionar sus artes marciales. Incluso ahora, solo podía hacer hasta el quinto escalón de los 6 escalones a la iluminación. Todavía tenía un largo camino por recorrer, pero como estaba avanzando con la lanza más rápido de lo que había esperado, no se preocupaba demasiado. Lo que más le preocupaba en ese momento era no tener suficiente maná para activar la magia de los runas. No pudo resolverlo por completo en su última vida, ya sea porque para usar la magia de las runas se necesitaba una cantidad increíble de maná. Creía que si pudiera resolver este problema, podría volverse mucho más fuerte de lo que era en su vida anterior, así que quería hacerlo de alguna manera. Justo entonces, alguien lo llamó y lo reconoció al instante esa voz. Había una persona en esta academia que simplemente no podía derrotar, por mucho que perfeccionara su manejo de la lanza y la magia de las runas. Era una de las fuerzas más fuertes de la leyenda heroica de Aran y era el único personaje femenino que incluso Park Seo-un no podía matar. Era el rank 1 Heavenly Exalted. No tenía idea de por qué quería hablar con él, así que decidió ignorarla porque sabía que era alguien que simplemente no podía manejar y le daba un poco de miedo. Pero entonces, de repente, ella le dijo que no parecía el verdadero dueño de aquel cuerpo. Se lo congeló en el acto mientras comenzó a preguntarse si ella sabía que él había poseído realmente ese cuerpo. Houren era un tipo de existencia contradictoria, un cadáver viviente que tenía dentro de su cuerpo tanto almas humanas como de monstruos. Se decía que los ojos del alma de aquellos en el medio entre la vida y la muerte veían el color de las almas de la gente, así que, si alguna cosa, entendía que podría haber sido aún más extraño que ella no lo viera en primer lugar. Le pregunta sobre cómo se sintió al aplastar y consumir el alma original de aquel cuerpo, y simplemente responde que no sabe. Recordó que realmente se preocupaba por esto mucho en su vida pasada, si él y este Corinlach eran personas diferentes, si los recuerdos que ahora tenía en aquel mundo no eran suyos. A menudo se preguntaba quién era realmente él, quien subió al Instituto Medio, Instituto de Kinesiología, carrera de Biología y árbol militar. Pero en un momento dado, todo eso simplemente se volvió inútil. Entendía que debía ser diferente para Houren, ya que el original estaba realmente con ella en aquel cuerpo. Ella afirma que, como él no era el verdadero dueño de aquel cuerpo, era solo un ladrón y un asaltante que no tenía derecho a aquel cuerpo. Se mantiene en silencio por un momento, pero entonces le dice que en el barrio junto a su pueblo natal, había una persona llamada Bruce que solía transformarse en un gigante verde cada vez que se enfadaba y le pregunta si él la conocía. Obviamente, estaba hablando de Hulk, pero ella no tenía ni idea de lo que era. Mientras continuaba diciendo que lo gracioso de Bruce era que sus dos personalidades opuestas se odiaban y lo que eran buenos también era muy diferente de lo que eran. Pero volviendo al punto, le explica que ya sea el alma original o la nueva alma formada, ambas tenían características diferentes, y así fue como pudieron coexistir y vivir. Él creía que, si lo querían o no, nacían en un mismo cuerpo y no había pecado en ser nacido. Sin embargo, ella no parecía creer lo que estaba diciendo y de repente gritó que en este mundo había algunos para quienes nacer era un pecado. Corneluk permaneció allí mientras comprendía bien el dolor de este niño de 3 años frente a él. En ese momento, realmente no podía hacer nada, así que simplemente se retiró mientras ella permanecía sentada bajo el árbol. A la mañana siguiente, se despertó temprano y se dirigió a la parte sur del colegio. La razón por la que se levantó tan temprano y salió del dormitorio antes de escuchar el sonido de los pájaros fue porque era el comienzo del fin de semana y quería revisar el tablón de misiones. Las pequeñas y grandes comisiones que se mostraban allí ayudaban al jugador a subir de nivel en preparación para la próxima misión principal, lo que simplemente significaba que era un curso de acción necesario si quería progresar. Sin embargo, su objetivo no era exactamente subir de nivel, así que no necesitaba seguir haciéndolo. Solo quería probar otra cosa. Pero dejando eso a un lado por un momento, allí estaba Alisa a su lado y se preguntó por qué ella simplemente estaba mirando fijamente al tablero. Para pensarlo bien, no tenía mucha información sobre ella porque en su última vida, Sue la mató y sus propios recuerdos eran un poco diferentes de lo que había visto en el juego. Al llamarla a él, ella inmediatamente se inclinó ante él y él quería saber por qué estaba buscando misiones desde el primer fin de semana, incluso si era de segundo rango y no había manera de que estuviera desesperada por resultados. Resulta que necesitaba dinero y cuando él menciona que el fondo de apoyo para la actividad para el segundo rango debe ser más que suficiente, ella explica que el colegio no le iba a darlo porque los ingresos de su familia estaban en el top 10%. Básicamente, estaba sufriendo un éxito. Cornelok también recordó que era similar a la beca estatal de Corea, donde para aquellos que provenían de familias ricas, no había fondo de apoyo para la actividad. Ella le cuenta que, dado que sus padres eran permisivistas, necesitaba ganarse el gasto de subsistencia mínimo por sí misma, sin importar cuánto le pidiera a ellos. Al ver que estaba en una situación un poco complicada, sugirió que podría tomar la misión de patrulla ya que era bastante rentable.
Dado que aceptaban hasta a 3 personas, preguntó si quería hacerla junto con ella, pero él se negó rotundamente, diciendo que tenía otra cosa que necesitaba hacer. Cogió una misión muy sencilla como su primera, donde solo tenía que encontrar la mascota de una familia llamada Mariposa. Se dispuso a completarla y, aunque los puntos de experiencia y el pago eran pequeños, no le importaban porque su objetivo era un mandamiento. Después de ahorrar y regresar Mariposa, quien casi muere a manos de un monstruo acuático, pudo evitar que el dueño sufriera la pérdida de su mascota y cayera en la depresión. Como resultado, la niña pequeña se sintió aliviada mientras él recibió 5 puntos por cumplir su deber. Al ver que el mandamiento se estaba activando, era evidente que incluso las misiones más triviales le darían puntos increíbles. Y simplemente pensando en ello, empieza a reír como un maníaco, incluso asustando a la niña pequeña. De repente, empezó a asumir varias misiones pequeñas donde podía cumplir su deber de proteger a los inocentes y comenzó a hacer point farming. Pero de repente, se le recuerda que había una misión que casi olvidaba y que era más importante que ganar puntos. Mientras tanto, había un pequeño restaurante, y el dueño del lugar estaba enloquecido porque había hecho una salsa utilizando más de 10 ingredientes, incluyendo ajo, zanahoria y chiles. Pero no había ninguna salsa que satisficiera su deseo de hacer el pollo más delicioso, incluso cuando estaba frío. De la nada, Cornlock aparece en su puerta y le sugiere que deba probar a añadir jarabe de almidón. Si lo hacía, su problema se resolvería, y con eso dicho, se marcha rápidamente mientras el dueño simplemente estaba allí, confundido, pensando en lo que acababa de pasar. No estaba realmente seguro de si añadir jarabe de almidón ayudaría en absoluto, pero aún así lo prueba, y cuando prueba esa salsa, queda asombrado por lo bien que salía, y era exactamente lo que quería. En cuanto al motivo por el que Cornlock quería completar esta misión, era porque creía que para los coreanos de este mundo sería difícil sobrevivir sin Jang Jam Chicken. Sin embargo, lo que no esperaba era que incluso ganara 5 puntos por ayudar al dueño. Viendo que el mandamiento se aplicaba incluso aunque él solo cumplía su propio interés egoísta, se ríe histéricamente en medio de la calle, ya que era lo mejor que podía pedir. Mientras tanto, allí estaba Warren, vigilándolo desde la distancia. De repente, una de las profesoras se acerca por detrás y le recuerda que aunque se quedó sola porque no deja la ciudad, aún necesitaba su permiso para salir. Warren simplemente aparta la mirada, y piensa en lo que Cornlock le había dicho la noche anterior. No hay pecado en nacer, pero también recuerda cómo alguien le había dicho que no debería haber nacido, y permaneció en silencio. Más tarde, todos se reúnen en el terreno de casa, y la misma profesora informa a los estudiantes que iban a ser evaluados según sus tácticas de supervivencia en el terreno de casa. El objetivo era llegar a la cabaña en la parte norte del bosque, y una vez completado, pasarían, pero solo por ahora. Todos estaban obligados a llevar sus brazaletes de rango, y debían devolverlos en el destino, la cabaña. Dependiendo del tiempo que tardaran en llegar a la cabaña con otros brazaletes, recibirían puntos, y podrían usar esos puntos para intercambiarlos por un premio. Corn estaba tratando de encontrar a Warren, pero ella no estaba allí, y esto realmente no le sorprendía, ya que ella nunca participaba en los prácticos. Justo entonces, Alyssa llega a saludarlo, y cuando le pregunta si fue capaz de completar su misión, ella dice que lo hizo, y fue gracias a él que pudo recibir fácilmente gastos de manutención. Luego le pregunta si quería tener esta dulce que había comprado para su hermana menor, pero era demasiado dulce para ella, y los ojos de Alyssa se iluminaron de emoción, ya que era su dulce favorito, la Honey Bomb. Madame Josephine luego informa a todos que la prueba estaba a punto de comenzar, y crea un gran espacio mágico. Corn siempre estaba asombrado al verla, porque incluso aunque había visto todo tipo de magos, ella era la única que podía crear el espacio mágico para tanta gente. En un instante, es teletransportado al terreno de caza, y ya podía oír a algunas personas peleando aunque acababa de entrar. El terreno de caza era un evento importante donde incluso los jugadores profesionales tenían que hacer innumerables reintentos. Era básicamente un sistema de batalla royal donde empezaban en ubicaciones aleatorias, y luego necesitaban ganar tantos puntos como pudieran robando los brazaletes de otros. Sin embargo, no tenía interés en ninguna de las personas que veía peleando a su alrededor, porque sabía quién era el más peligroso en ese momento, la segunda clase Alyssa con el hombro azul, ya que afuera había confirmado que Howren no era parte de esta prueba. Estaba seguro de que mientras pudiera lidiar con Alyssa, el resto serían básicamente puntos libres. Resulta que él había plantado una runa de rastreo en el caramelo que le dio, y usando esa runa, él la estaba persiguiendo, pareciendo un demonio sediento de sangre. Mientras tanto, fuera del bosque, Madame Josephine informa al presidente que ella también iba a entrar, ya que, aunque había enviado profesores por toda la zona, quería ser extra cuidadosa. Hablando de lo cual, le pregunta dónde estaba Howren, y él le dice que ella entró por su cuenta, lo cual era sorprendente porque ella nunca había hecho eso antes. Pero esta vez, ella estaba realmente ahí dentro,
persiguiendo a Houren sin que él ni siquiera se diera cuenta. Mientras tanto, Alyssa estaba luchando contra un grupo de hombres y parecía estar aguantando el ritmo a pesar de las probabilidades en su contra. Un hombre intenta atacarla por la espalda, pero de repente es golpeado por una piedra que le fue lanzada. Era, de hecho, Houren, y ella estaba contenta de verlo allí para salvarla. Pero poca sabía que él estaba realmente ahí para quitarle su brazalete, ya que comenzó a atacarla con su lanza. Ella estaba sorprendida y no podía creer lo que estaba haciendo, y ella había pensado que él era una buena persona porque le había dado caramelos. Sin embargo, ella aún no podía usar su habilidad de los ojos vigilantes adecuadamente. Así que, cuando se trata de poder de lucha, ella era simplemente mediocre alrededor de las segundas filas, y por eso Houren estaba ahí atacando, para asegurarse un fácil brazalete. Ella era incomparable con su hermana genial, pero aún así, ella estaba entre el 1% más alto. Él usó eso para pillarla por sorpresa y comenzó a atacarla con fuerza. Ella se sorprendió al ver lo fuerte que era y a ver la forma en que estaba balanceando su espada. Lo único que podía hacer era jugar a la defensiva porque entendía que él la estaba jugando y la estaba presionando. Sin embargo, ella podía ver que sus movimientos tenían huecos y ella solo necesitaba utilizarlos. Pero cuando intenta atacarlo, él inmediatamente la bloquea y le dice que le faltaba práctica debido a su sobredependencia de su talento. Él desvía su ataque, presiona su espada en el suelo y adopta una postura para clavarla en línea recta. Simplemente combinando estos ataques básicos, él fue capaz de crear el contraataque más básico pero extremo y la golpeó tan fuerte que voló hacia atrás. Se dio cuenta de que si no hubiera bloqueado ese ataque inmediatamente con su aura, habría sido mucho más peligroso. No era que él fuera súper fuerte o algo, sino que simplemente la maestría que tenía sobre sus habilidades era de otro mundo, y ella comenzó a preguntarse quién era exactamente, ya que, claramente, no parecía un simple caballero de quinta fila. Ella admite la derrota, y él finalmente consigue su brazalete azul. Justo entonces, escucha a alguien gritando cerca, y cuando mira hacia atrás, de repente, una espada ataca a su lado, pero logra bloquearla a tiempo. Era muy pesada, y sabía instantáneamente que era una espada mágica hecha de hierro pesado y piedra, que era 4 veces más densa que el acero y que era incluso efectiva contra la mayoría de los monstruos jefes grandes. Una espada regresa a su dueño, y se revela que era Dronworski, otro personaje de segundo nivel, que estaba ahí para tomar el brazalete azul. Corrin realmente no quería pelearle allí porque, incluso después de haber matado a incontables personas a su paso, no parecía tener ni una sola cicatriz. Estaba en otro nivel que Alyssa, y así que, como no le quedaba ninguna subasta, empezó a huir rápidamente porque no había ningún punto en pelearle en ese momento. Incluso Dron estaba confundido, pero estaba seguro de que Corrin llevaba el brazalete azul, así que empezó a perseguirlo, lanzándole todas sus espadas. Mientras Corrin huía, volvía a mirar y veía a Alyssa corriendo con él, gritando que no quería morir. Entendió que solo necesitaba recuperar ese brazalete de vuelta a la cabaña, y exactamente ahí era donde se dirigía. Pero cuando finalmente llegaba allí, veía a Crano Lurn, otro personaje de segundo rango, de pie justo fuera de la cabaña con su golem, ya que él también quería quitarle ese brazalete. La situación se estaba haciendo cada vez más difícil, ya que delante había Cranel y detrás ellos estaba Dron. Aunque estaba tratando de evitar una pelea, ahora parecía que tendría que luchar contra 2 hombres de nombre al mismo tiempo, y simplemente no había manera de salir de eso. Así que cogió su lanza y se preparó para luchar contra Cranel y Dron, mientras ambos se dirigían hacia Raedm. Se corta a unos momentos después, el primer ganador golpea la puerta de la cabaña, y era, de hecho, Corriban, ahora con 3 brazaletes azules en su posesión, preguntando si podía elegir su premio ahora. Incluso el supervisor estaba asombrado al verle con 3 bandas y le alaba. Cuando la batalla había terminado, Alyssa estaba simplemente atónita después de ver todos los movimientos que había hecho en esta pelea. Perforó el núcleo de la espada mágica antes de que pudiera alcanzar su máximo rendimiento, y luego la clavó profundamente en el suelo para que no pudiera regresar a Dron. Utilizando el menor movimiento posible, esquivó las espadas que no podía bloquear y las dirigió directamente hacia los golems. Luego se movió detrás de Dron y lo usó como escudo para protegerse de los ataques de los golems. Mientras Dron mantenía ocupados los golems, destruyó rápidamente el núcleo del golem y pasó a lidiar con Cranel. A juzgar por sus acciones, física o psicológica, tuvo la sensación de que era una persona que había luchado en el campo de batalla incontables veces porque era capaz de organizar todo en un solo momento. La forma en que usaba las técnicas básicas de la lanza y su experiencia para superar sus debilidades, le parecía que estaba viendo a su hermana en acción. Recordó las palabras que le había enviado, que le faltaba práctica debido a su sobredependencia de su talento, y las tomó a corazón al darse cuenta ahora que necesitaba esforzarse también.
Dron, por otro lado, también estaba perdido en sus pensamientos, ya que antes de que pudiera siquiera demostrar su poder, fue derrotado al instante, y parecía que su oponente ya conocía sus técnicas y habilidades. Mientras tanto, Cranel estaba en el suelo, recordando lo que Corrin le había dicho. Le aconsejó que los golems eran objetivos grandes para oponentes pequeños pero poderosos, así que en su lugar, debería haber encontrado un amigo para proteger la cabaña por él. Sin embargo, el pobre Cranel no tenía amigos, y esta derrota realmente lastimó su alma. Fue en este día que los tres nombrados primeros años vinieron a recordar a Corrin y Lack a su manera, mientras que él, por otro lado, simplemente estaba pasando el tiempo en la cabaña. La persona más fuerte que quedaba entre los participantes en la zona de caza era el druida que había recibido la protección del bosque. Se llamaba Yule, y podía controlar los árboles a su alrededor. Sin embargo, los participantes no eran los únicos allí. La persona más fuerte en todo ese bosque era el mayor mago de la Academia Merkabah, Mariette Unalev. Dado que los mayores como ella estaban asumiendo el papel de monstruos y ayudando con la práctica de entrenamiento, el enfrentamiento para Yule fue demasiado desafortunado, ya que literalmente recibió un disparo por el hechizo de agua de Mariette. Ese fue el punto en el que la zona de caza para el entrenamiento de práctica estaba originalmente destinada a terminar. Pero entonces, Orrin aparece justo detrás de Mariette. Mariette se mantiene en personaje, y le pregunta si estaba buscando a alguien, pero ella simplemente lo ignora y pasa corriendo. De repente, Mariette bloquea su camino con un muro de hielo y le dice que no debería ignorarla así, ya que, según las regulaciones, ella era en realidad un monstruo en ese momento, y no podía hacer lo mismo con ella. De vuelta en la cabaña, el profesor allí informó a Corrin que había ganado un total de 117 puntos, y era una puntuación que no se había visto en mucho tiempo. Había varios artículos que podía elegir como premio, como un molar de jabalí mate, un abrigo protector de cuero y la bilis de oso y jabalí. El artículo más valioso entre ellos era la bilis de oso y jabalí, pero ya tenía algo en mente que quería, y ese era el grano de mandrake. El profesor también estaba impresionado, viendo que tenía un buen ojo para las cosas. Entonces, le pregunta qué le gustaría hacer con sus 17 puntos restantes, y ella toma algunas cosas al azar como plantas nutricionales, suplementos y tapones para los oídos. Saliendo de la cabaña, piensa en cómo, incluso entre sus innumerables reintentos de esta parte del juego, las cosas nunca habían salido tan bien para él. Además, fue la primera vez que vio a Lark y Jaeger terminar la prueba como bien. Estaba contento de ver que los dos trabajaban juntos, y Jaeger sugiere que deberían entrenar más en la sala de entrenamiento de resistencia por la noche. Pero en lugar de eso, quería ayudar a Cranel a encontrar su núcleo de golem porque era precioso para él, y le pidió a los dos que lo ayudaran. Cranel declara nerviosamente que no necesitaban hacerlo por él, pero Corrin quería ayudarlo porque, en su vida pasada, había trabajado mucho con él. Y no había muchos vendedores de tanques de agarre tan buenos como un golem para esta batalla contra monstruos semigrandes. Parecía que todo iba a terminar donde Cranel estaba restaurando el núcleo, Alisa estaba supuestamente herida, Ron estaba simplemente fuera de poder de lucha, y en cuanto al druida Yule, se parecía a que estaba simplemente muerta. Él la ayuda a levantarse, y viéndola en ese estado, se pensó que Marriott estaba haciendo un poco demasiado, yendo tan duro en estos niños. De repente, todo el área comenzó a temblar y las criaturas del bosque huían de algo. Con una voz débil, Yule murmura, Huetenos, Marriott, y comienza a preguntarse qué estaba pasando exactamente. Marriott era alguien que poseía una habilidad natural para analizar la magia y estaba bendecido con una cantidad de mana increíble. Nunca había experimentado desesperación, frustración o fracaso, y ella era quien iba a continuar el camino de Josephine. Para ella, este terreno de caza era como un parque infantil donde necesitaba gestionar la dificultad moderadamente y ayudar a sus alumnos a crecer. O al menos, eso era lo que sabía de ella, porque, mientras la escena cambia a Marriott, parecía estar luchando contra Corrin. Incluso cuando intentaba atacarla con cristales de hielo, simplemente los destruía todos y seguía presionándola. Acosada hasta el rincón, se dio cuenta de que no podía luchar con magia de nivel elemental en ese momento. Comenzó a preguntarse qué debía hacer. Sin embargo, aunque había hecho una promesa a los profesores mayores de que no usaría magia de ataque por encima del nivel intermedio, ya había comenzado a usar magia avanzada contra ella. En otras palabras, aunque quería negarlo, ya estaba utilizando todo su poder y siendo absolutamente destrozada por Houren mientras volaba de vuelta hasta un árbol. En ese momento, entendió que lo que estaba enfrente de ella no era un caballero, ni un mago, ni tampoco ningún jugador. Era simplemente un desastre natural en forma de humano. Con una mirada de miedo en su rostro, gritó que no se acercara y que se mantuviera alejada. Justo entonces, Josephine aparece a través de un portal frente a ella y le asegura que todo iba a estar bien. Al verla allí, Marriott se sintió aliviada, y antes de que pudiera decir algo, desmayó inconsciente.
Al llegar a fin la práctica de entrenamiento en el terreno de caza, hubo varios resultados inesperados ese día. Para empezar, el primer colocado que recibió los puntos más altos fue simplemente un estudiante de quinto puesto, Corrin. Y luego estaba Marriott, la estudiante de segundo año, la Asas, que resultó herida debido a un conflicto entre ella y el estudiante de primer año, Houren, durante la prueba. Las noticias asustaron realmente a Corrin por un tiempo, ya que pensó que ella ya se había despertado como jefe. Sin embargo, parecía estar bien por ahora, así que supuso que debía estar fluyendo como el esquema original. Le quedaban todavía alrededor de 3 semanas para que ella despertara, y aún había muchas cosas que necesitaba preparar antes de eso. Así que sale y llega a las afueras del bosque de la zona de caza para reunirse con un ser que vivía allí. Procede a ponerle muchos gotas de ojos a él mismo, y luego lanza la semilla que obtuvo del campo de entrenamiento a un lago. Haciendo como que lo hizo por accidente, comienza a llorar con fuerza y simplemente grita cuando de repente escucha a alguien preguntándole por qué estaba llorando tanto. Eso era exactamente lo que quería, ya que la persona que quería conocer finalmente estaba allí. Resulta que, en la leyenda heroica de Aran, había un huevo de Pascua que un jugador podía usar solo una vez, el hacha de oro monje taoísta. Justo como había esa historia en la que un leñador dejó caer su hacha de hierro al estanque y el monje taoísta le preguntó si el de oro o el de plata era suyo. Era la réplica exacta. Y como en el original, usaba hachas de oro y plata, así que estaba limitado a armas que eran de nivel inferior o de menos, y no había reacción si tiraba de artículos de mayor rango. Sin embargo, algunos jugadores de vieja fecha iniciaron un desafío aleatorio, y entre ellos, había héroes que dejaron caer artículos raros. Pero, por supuesto, no funcionó. Sin embargo, volviendo al presente, la semilla por la que había trabajado tanto era elegible, y el ermitaño le pregunta qué semilla era, oro o plata. Él responde que ninguno de los dos era suyo, así que el ermitaño presenta con la original y le pregunta si esa era la suya. Seguía actuando, y mientras que las lágrimas le bajaban por la cara, confirmó que la sencilla era la suya, ya que incluso después de ver oro y plata, no las deseaba y permanecía honesto. El ermitaño le regaló las 3 semillas por su honestidad y simplemente volvió al lago. En el momento en que se fue, las lágrimas de Corrin cesaron, y comenzó a reír mientras había logrado duplicar su objeto. La semilla estándar de mandrágora tenía el efecto de mejorar la maná, pero estas semillas de oro y plata tenían efectos muy especiales, y eran artículos muy raros que el jugador podía obtener solo a través de este método en el juego. En sus vidas anteriores, SUV había tomado la de oro y había tomado la de plata, pero esta vez, todas eran suyas. Cuando cayó la noche, recordó que el evento que causaría que Marriott se convirtiera en el primer jefe y despertara como un vampiro especial era la misión real que iba a tener lugar en 3 semanas, y ese era el encuentro con el vampiro asesino de Fog City, John Doe. No sabía completamente cómo la agente de la tribu demoníaca dentro de ella iba a despertar, pero aún tenía tiempo, y ese era en realidad parte de la razón por la que exhibió su poder contra esos personajes nombrados de segundo rango. Dado que simplemente no había manera de que alguien quisiera luchar al lado de un quinto rango débil, lo primero que podría interesarle era su talento y fuerza naturales. En una semana, los nombres también iban a recuperarse por completo, y ese es cuando planeó proponer la creación de una fiesta. Estaba seguro de que si tuviera suficiente preparación y suficientes miembros después de estas 3 semanas, podría salvar a una chica de su mala suerte. Hasta entonces, decidió entrenar a Alicia, emplear al mercenario de control de espada, atraer al druida del bosque de Abelan y acercarse al sombrero del mago de Gollum. Con eso en mente, estaba seguro de que si todo iba según lo planeado, esta misión sería un manjar, siempre y cuando no hubiera una variable inesperada. Sin embargo, parecía que la variable inesperada acababa de ocurrir cuando Marriott de repente se despertó en su cama en medio de la noche y ya se había convertido en un vampiro, persiguiendo justo a la dama que la cuidaba. Pasados unos días, ya que Josephine no estaba contenta con lo que Corrin hizo en el bosque de caza, le había instruido que si quería aprender algo, ella le proporcionaría lecciones privadas. Pero por ahora, necesitaba quedarse en su habitación y reflexionar. Mientras permanecía en su habitación, empezó a considerar si debía simplemente saltar la pared. De repente, Corrin aparece por su ventana y le da un susto tremendo al alma. Colgado de un árbol, se reintroduce a ella y le pregunta si podía abrir la ventana. Dado que no quería venir sin nada, incluso trajo un pastel para ella. Le recordó que entrar allí era contra las reglas de la escuela, pero ella simplemente dijo que estaba justo en un árbol y además, ella no tenía miedo porque Josephine tampoco estaba ahí ahora mismo. Él había venido allí solo para vigilarla. Sin embargo, se sorprendió al ver que ella ni siquiera tenía una sola cicatriz. Pero el hecho de que estuviera prohibida de salir, de tener visitas debido a lo que pasó en el terreno de caza y estaba encerrada de esta manera por más de 4 días. Él sentía que era demasiado,
aunque entendieran las preocupaciones de Josephine porque, después de todo, ella era una demi-humana especial. Orrin entonces le dijo que Josephine no había estado allí por más de 4 días y él estaba tan sorprendido que perdió el equilibrio y cayó directamente del árbol. Él inmediatamente empezó a correr para averiguar qué estaba pasando porque definitivamente no era normal que Josephine dejara a la persona más peligrosa de la academia, Orrin, sola por 4 días. Él también vio a los 2 antiguos guardianes, el artista marcial representante, el profesor de la Facultad de Magia, Dina, y el profesor de la Facultad de Fuerza, Formac Teman, corriendo para encontrar a alguien y él tenía la sensación de que ya sabía lo que había pasado. Fue a ver a Mariette, pero el guardia allí le dijo que no estaba permitido visitarla. Corrin había traído un sándwich y una bebida y le dijo al guardia que Josephine quien lo había enviado. Vio que no estaba permitido entrar y encima, Isabel, quien estaba protegiendo a Mariette, también había desaparecido. Él sabía que algo no estaba bien y cuanto más pensaba, más parecían tener razón sus sospechas. Él había puesto un sello mágico en el sándwich y en el momento en que el guardia dio un mordisco, él sintió un dolor de estómago y rápidamente corrió al lavabo, pidiendo a Orrin que guardara la puerta un rato. Al entrar a la sala de enfermería, esperaba que todo estuviera bien porque era demasiado pronto, un mes demasiado pronto. Quería que sus sospechas estuvieran equivocadas, pero en el momento en que retiró la manta de la cama, estaba Isabel tendida donde supuestamente debía estar Mariette. Tenía marcas de vampiro en su cuello y se dio cuenta de que esto era lo que los profesores querían ocultar. Mariette Tunalif había despertado como el primer jefe final, un vampiro, y había ocurrido 3 semanas antes de lo previsto, lo que empezaba a preocuparle mucho. Para derrotar al jefe final del primer acto, había 4 fases de la estrategia de ataque. Fase 1, donde el jugador podía encargarse fácilmente de las oleadas de monstruos. Fase 2, donde necesitaban mantenerla a raya con círculos mágicos. Después de obtener la ventaja al infligir daño, había fase 3, donde necesitaban enfrentarse al poderoso enemigo que estaba desatando el caos en el reino de la sangre. Cuando ese poderoso enemigo fue inmovilizado, se activó la fase final, y este último patrón era el corazón de esta misión. Si el jugador tenía a su lado a la persona del primer año nombrada, no era demasiado difícil llegar a la fase 3. Sin embargo, actualmente Alisa estaba herida, lo cual era culpa de Corrin. Las armas de Draun estaban destruidas, también su culpa, y el núcleo de Golem de Cranel también había sido destruido, de nuevo su culpa. Todas las personas del primer año nombradas estaban fuera de acción, y todo era culpa suya. Así que, en definitiva, se había equivocado. En la historia original, tras encontrar al vampiro asesino de Foxery, Mariette atacó a su compañera de habitación y se desató la confusión. En su vida anterior, tras producirse este incidente, su grupo estaba esperando debajo de los dormitorios, donde Isabelle y Mariette estaban para poder hacerle frente rápidamente. Aunque Siu había dejado ir deliberadamente a Mariette, esa era una historia completamente diferente. Pero ahora, gracias a él, las cosas se habían convertido en un completo desastre. Alisa se había roto los huesos en 8 pedazos debido a él, y en cuanto a Cranel, su núcleo de golem estaba roto, así que estaba prácticamente inútil. Había Houren. Sin embargo, no estaba seguro de cómo podría cambiar la situación si ella estuviera a participar en esta pelea, así que ahora solo le quedaba una opción. Se dirigió a la sala de entrenamiento de resistencia y le informó a Draun que necesitaba contratar al mercenario para una misión de rango especial, donde debían encontrar a alguien y capturarlo sin matarlo. Draun le dijo que iba a ser difícil, y era la regla de los mercenarios como él no unirse a peleas que no podían ganar. Además, su espada también estaba rota. Gracias a él. Pero Corrin lo interrumpió y dijo que la recompensa era de 20 monedas de oro. Además, podía tomar su objeto de polvo de alma como garantía si aún no confiaba en él. En un segundo, Draun accedió sin preguntas y se unió a su grupo. Después de eso, fue a la biblioteca a charlar con el druida Yule, y ya sabía que la razón por la que estaba allí era para encontrar el alfabeto Okama, que era su alfabeto tradicional y no había registros al respecto en ninguna parte, así que le ofreció enseñárselo a él si la ayudaba en esta misión. Ella estuvo de acuerdo y también se unió a su fiesta. Después de eso, se reunió con Jaeger y Lark y les explicó que estaba organizando una fiesta para una misión muy peligrosa y de bajo pago donde incluso podrían morir porque se enfrentaban a una tribu demoníaca especial. Sin embargo, si tenían éxito, podría ganar honor y fama. Al escuchar eso, los 2 se quedaron en silencio y se preguntaron si era demasiado para ellos. Pero entonces simplemente empezaron a sonreír ya que ambos sintieron que era bastante romántico. Y así, se unieron a él también. Con un subvendedor, un apoyo y suficientes personas para ayudarlo a superar la primera fase, había logrado las condiciones mínimas y había creado exitosamente una fiesta. Recordó cómo Suba le dijo que después de derrotarla, ella estaba llorando y se escondía en el bosque, donde era muy difícil encontrarla, e incluso se quedó allí durante un mes.
Dado que solo había un bosque en toda la Merkaba Academy, reunió a su equipo y se dirigió a la zona de caza. Mientras caminaban por el bosque, Ron lo abordó como empleador y le preguntó cómo iban a encontrar a Mariette, a lo que él respondió que llevaría varios años si intentaban encontrarla. Lo que necesitaban hacer era simplemente preguntar. Y entonces miró a Yule, que todavía no entendía cómo sabía tanto sobre todo. Sin embargo, ella procedió a llamar a los espíritus y preguntarles que los guiaran hasta ella. Lark y Jaeger simplemente quedaron asombrados al ver todo el proceso y cómo un grupo de espíritus se había reunido allí. Según su reacción, Corrin también entendió que innumerables espíritus deben haber respondido, pero, por supuesto, él no podía ver nada. Le preguntó si encontraron algo, pero los cuatro estaban simplemente mirando fijamente a su dirección, y le dijeron que había alguien justo detrás de él. Un monstruo atacó al hombre desde atrás, y él rápidamente lo bloqueó usando su lanza. Mientras la cortaba por la mitad, una enorme horda de monstruos se abalanzaba sobre ellos. Lark tomó su posición, y Jaeger con confianza se apresuró al frente, pero Corrin le dijo que no lo hiciera, porque allí, los monstruos lo rodearían al instante. Le indicó que retrocediera 3 pasos y que cortara sus números con firmeza, mientras que Lark iba a cubrir sus espaldas. Pidió a Yule que se quedara con él y con Lark, y en cuanto a Ron, no necesitaba darle ninguna instrucción. Una vez más le recordó que no se adelantara demasiado. Mientras Ron hacía su trabajo, quedó impresionado al ver que Corrin no se veía alterado por un ataque repentino y le dio las directrices y el apoyo adecuados a todos, lo que solo demostraba que era un líder y un estratega experimentado que guiaba al grupo como un comandante. No parecía un caballero de rango 5, y se hizo evidente que su prueba de rango académico era simplemente injusta. Jaeger le preguntó a Yule por qué había tantos monstruos cuando en realidad estaban persiguiendo a Marriott, pero ella tampoco sabía la razón, ya que los espíritus solo le habían dicho eso. Lark sospechó que tal vez estaba controlándolos, ya que los monstruos nunca viajaban en manada de esta manera, y además parecían ser varias veces más feroces de lo normal. Pero entonces, Corrin les dijo que no era así. Marriott no era una manipuladora o algo que pudiera controlar estos monstruos tan fácilmente, e incluso si lo fuera, no tenía forma de controlarlos tan impecablemente así. Solo podía haber una razón por la que estos monstruos se estaban abalanzando sobre ellos. Era sabio que atacaban según sus hábitos, pero ocasionalmente existe una situación desesperada que hace que olviden sus hábitos, como si fuera algo que no podían responder y solo necesitaban huir de él. En este caso, era Marriott misma. Le indicó a todos que estuvieran preparados, ya que la batalla aún no había terminado, y una vez más les recordó que se quedaran atrás para apoyarlo, y confiaban en él, ya que él iba a tomar el frente. Su tercer mandamiento, yo salvaré el mundo, se activó y elevó todos sus atributos en un 50%. Entendió que esto significaba que el destino de Marriott iba a tener una gran influencia en este mundo, y por eso este mandamiento se activó en ese momento. El sistema también quería que él diera el primer paso para salvar el mundo al detener a Marriott, y así se prepararon para avanzar. Aunque el tercer mandamiento se había activado, también entraba en conflicto con el primer mandamiento, donde no podía ignorar las desgracias de los demás. Porque aunque Marriott era ahora un vampiro, en realidad estaba llorando. Notarás eso, y ella sentía pena por él. Pero Ron sabía que no cambiaba nada. Tenían que someter a la tribu demoníaca, y rápidamente envió su espada desde arriba. Pero ella lo bloqueó con una esfera protectora alrededor de ella, y él quedó sorprendido al ver que su pesada espada de hierro fue bloqueada de esa manera. Blark reconoció esa escudera, y se llamaba un orbe, que había nacido de sangre de vampiro. Pero lo que más le sorprendió fue que un vampiro recién despierto como ella no debería estar creando un orbe tan pronto. Corrin les aseguró que no tenían que tener miedo, ya que el vampiro estaba recién nacido y no podía recibir adecuadamente su sangre o mana. Entonces, mientras que no se le estaba suministrando sangre de su monk, no iba a hacer nada más que bloquear. Sin embargo, Ron señaló que la defensibilidad era la debilidad principal de un mago, y ahora que estaba en ese estado, le estaba costando mucho mantener la pared. Esa única acción había arrebatado la mitad de su mana, y dado que no tenía mucho tiempo para recuperarse después de la prueba del cazador, su corazón de mana ya latía. Sin embargo, quería seguir adelante porque Corrin le había hecho una promesa descabellada a ella. Entendió que ella estaba llegando a su límite, pero le pidió que siguiera un poco más, ya que él iba a dar la vuelta en 5 movimientos. La pelea contra el jefe vampiro Marriott Onolaf se dividía en 4 fases. La primera fase era donde los monstruos circundantes atacaban a la fiesta del jugador. Luego, en la segunda fase, después de derrotar a los monstruos, ella salió ella misma, y desde ese punto, necesitaban ir de la fase 2 a la fase 4 para entrar en el patrón de ataque del jefe final. En palabras sencillas, hasta que comenzara la fase final, ella no estaba usando todo su poder. Este patrón era el mismo en el juego y en su vida anterior.
Mientras la pared comenzaba a romperse, le indicó a Lark que se fuera antes de Yule, ya que solo podía usar magia para principiantes alrededor de 2 veces más. Luego, una vez que Yule se unió a él, necesitaban ir lo más lejos posible. Hasta ahora, el número y la escala de los ataques eran grandes, pero no eran muy poderosos. Lo realmente importante era la magia alquímica que iba a suceder ahora, y comenzó cuando los cristales de sangre congelada comenzaron a derribar la pared. Finalmente, esta se derrumbó, y mientras que todo el mundo estaba en shock, Yule usó todos sus poderes restantes y comenzó a lanzar un hechizo. Corrin ya había grabado algunos textos en esa área para ayudarla, pero debido a que era una druida de pura sangre, solo ella era capaz de activar este hechizo. Era un texto antiguo con un sistema y métodos que pertenecían a otra época antigua, y era algo que solo podía obtenerse después de terminar el escenario de Yule, donde ella siempre trabajaba para crecer como una sabia del bosque. Era un texto que pertenecía a una familia de sabios que amaban los espíritus, y mientras que todos los árboles en el área comenzaron a flotar, se combinó para hacer el muñeco de sauce gigante Weckerman. Yule en sí misma no podía creer que era capaz de invocarlo, mientras que Corrin pensó para sí mismo que aunque se consideraba un poco tramposo para ayudarla así en esta situación, simplemente no había otra manera. Le indicó a Jaeger que tirara la cerveza vieja que todavía estaba viva entre los monstruos de antes al Weckerman, y se sorprendió de que realmente estuviera en lo cierto y había una cerveza vieja todavía viva. Por supuesto, ya lo había preparado con antelación, y ellos simplemente no lo notaron antes. Tiró la cerveza vieja al gigante, y tan pronto como impactó en él, explotó. El golem necesitaba este sacrificio para quemarse dentro de su hueco prisión de madera, porque era un arma mágica de tipo golem que se movía hasta que se quemaba por completo. Mariette atacó al golem con su magia de sangre, pero lo bloqueó con sus propias manos y lanzó un contraataque. Sin embargo, ya estaba pasando demasiado para Yule, y le estaba resultando difícil mantenerlo. Corrin le pidió que no lo detuviera porque si lo hacía, todos ellos iban a morir allí, y aunque ella estaba sufriendo mucho dolor, aún así se mantuvo firme. Mariette atacó de nuevo al golem, y simplemente lo eliminó sin ni siquiera inmutarse porque un hombre de junco no era un ser vivo que salía de estructura, así que tener agujeros en su cuerpo no lo rompería, o al menos, eso es lo que Corrin había pensado. Pero entonces, de repente, uno de sus ataques atravesó el núcleo del golem y apagó el fuego del hombre de junco, dejando a Corrin completamente aturdida. Mientras el hombre de junco caía al suelo, se dio cuenta de que el sentido común que tenía de este mundo se estaba volteando y colapsando justo frente a él. Esto era lo que realmente significaba enfrentarse a la dificultad del nivel especial de Mariette Donovan. Yule se quedó sin energía, y rápidamente le ordenó que se retirara. Ella intentó insistir, pero él le dijo que su estar allí ahora no iba a cambiar nada, y ella también lo sabía. Así que estuvo de acuerdo y corrió hacia atrás mientras Jaeger le preguntaba si realmente ellos tres podían lograrlo solos. Corrin simplemente tomó su lanza y dijo que ya había agotado todos sus ataques de largo alcance, lo que solo significaba una cosa. Era hora de luchar contra ella de frente, y se lanzó hacia ella. Mientras que los tres avanzaban, esquivando sus ataques, Ron intentó usar una de sus espadas, pero el orbe todavía la protegía. Justo entonces, Jaeger saltó en el aire y golpeó el mismo lugar desde arriba, destruyendo el orbe que la protegía. Ese era su ataque especial, destrucción acumulativa, donde la fuerza de los ataques que enfrentaba se acumulaba, y eso exactamente lo que Corrin necesitaba. Pero entonces, la fase 3 activó, y Mariette inició el reino de sangre, haciendo una esfera gigante que cubría todo el área. Cuando el polvo se asentó, tanto Jaeger como Ron fueron derrotados, y Corrin fue la última que quedaba en pie. Ahora estaban atrapados en el reino de sangre, y era una trampa que se activó cuando se hizo añicos la esfera de sangre. Como solo estaba haciendo la defensa mínima cuando se hizo añicos la esfera, la succionó forzosamente su sangre y su mana, y creó una nueva criatura que ahora estaba ante él. Nunca había imaginado que él sería el último que quedaba tan temprano, porque para despejar toda la pelea, ellos necesitaban al menos 3 personas a su lado hasta la tercera fase. Pero eso realmente no le importaba, porque mientras recogía su lanza, estaba seguro de que el resultado iba a ser el mismo. Luego volvemos a la noche en que Mariette se convirtió en vampiro. Era conocimiento común que, como humanos, somos capaces de diferenciar entre humanos y ganado, y eso es por lo que los humanos encogen y cierran los ojos mientras ven las desesperadas luchas de ganado que no quieren morir. Mientras se despertaba en la noche, podía sentir un aire frío que fluía a través de su cuerpo, lo que era contrario a la sensación de que su garganta se quemaba. Esa garganta encontró su camino hacia el cuello de Isabelle, quien estaba sentada a su lado, y ella rápidamente lo mordió. Sus caninos, que naturalmente siempre habían estado allí, rompieron la piel y alcanzaron los vasos sanguíneos de Isabelle. El ganado frente a ella temblaba, y ella no sabía si era miedo o resistencia, pero su cuerpo comenzó a sentirse como si estuviera colapsando.
Porque ese fue el momento en que se dio cuenta de que no había ganado frente a ella, sino un humano, y había cometido un crimen en el que casi había matado a su amiga como si estuviera matando ganado, lo que la hizo sollozar. Tan pronto como se dio cuenta de que trataba a los humanos como ganado, agarró su estómago hambriento y huyó al bosque hasta que Corrin llegó allí para encontrarla. El perro olfateador aúlla frente a él y lanza un ataque, pero simplemente lo corta por la mitad. El perro entonces crea dos pequeñas copias de sí mismo, pero mientras intentan atacarlo, él simplemente los evade y luego los apuñala desde atrás usando su lanza. Después de atender a esos dos, él comienza a burlarse del perro guardián y luego, de repente, empieza a moverse muy rápido. Por un segundo, Corrin también pensó que simplemente había desaparecido, sin embargo, solo estaba moviéndose tan rápido que no podía verlo. Pero no tenía miedo en absoluto y le dice al monstruo que lo importante para una victoria no eran 100 pasos, sino buscar puntos débiles con un solo paso, lo que ya sabía, y lo ataca justo en su punto débil utilizando su lanza. El reino de sangre se hizo añicos por completo, y él mató al perro guardián de sangre. A pesar de estar muriendo, parecía que el monstruo aún quería proteger a su creador hasta el final, y Corrin notó que él mismo estaba allí para salvar a Mariette, quien ahora había entrado en la fase final. En el juego, tan pronto como esta fase comenzaba, ella ponía a uno de los miembros del grupo en condición crítica, y por eso nadie podía aclararla solo. Normalmente, para que el miembro del grupo que se convirtiera en el objetivo de la succión de sangre, todos los miembros del grupo debían mantenerse cerca y estar juntos, pero ahora que estaba solo, ella rápidamente cargó contra él. Como no había nadie que lo ayudara en ese momento, él se rinde y ella comienza a succionar su sangre. Podía sentir que se le estaba succionando la vida, sin embargo, él no se rendía y decidía soportarlo, ya que tenía la habilidad exacta que necesitaba para ese momento, la regeneración del guerrero persistente. A pesar de que la habilidad lo estaba manteniendo con vida, todavía estaba sufriendo dolor, pero seguía soportándolo porque quería devolver a esa chica a como ella era cuando solía compartir todas esas patatas con todos. Así, como adulto, simplemente le acaricia la cabeza y le dice que se tome su tiempo. De repente, ella se detiene y comienza a llorar. Corrin recuerda cómo Saban Shaduk también succionó la sangre y mató a su sirviente en el momento en que despertó como vampiro. Incluso un gran comandante que quedó en la historia no podía controlar su impulso de succionar sangre. Sin embargo, en cuanto a Mariette, le tomó un mes para ser atrapada por Park Siu viva, y durante ese mes, ella solo bebió la sangre de monstruos del bosque, lo que era como beber agua de mar, y solo empeoraba su sed. Pero incluso entonces, ella no mató a nadie, y ella soportó sus impulsos y su sed simplemente con su voluntad. Por eso quería creer que debía existir otro final para esta historia, y ahora eso se hizo realidad cuando Mariette empezó a llorar encima de él, disculpándose repetidamente con su compañera Junior. Se dijo a sí mismo que en su vida anterior, quizás él también la miraba como un personaje, como lo hacía Siu. Sin embargo, las enseñanzas de su maestro, a quien conoció en este mundo, lo habían convertido en una persona diferente. Su maestro también luchaba con una lanza, y recuerda cómo ella una vez lo llamó un niño y dijo que mientras ella fuera adulta, tenía el deber de protegerlo. La persona que antes despreciaba por ser un NPC de un juego lo protegió y le dijo que era un niño. Así que, como su sucesor, que vio sus últimas horas y estudió sus enseñanzas, sintió que estaría bien hacer que fuera un poco obvio que era un adulto. Ahora que había logrado con éxito salvar a Mariette, se determinó a seguir un camino diferente de Park Siu. Más tarde, dentro de una prisión espacial, hecha por la profesora Josephine, Mariette estaba en una celda comiendo patatas como de costumbre cuando Corinne vino a visitarla. Preguntó a Josephine si podía entrar y ella no estaba tan segura, pero él le aseguró que confiaba en ella. Viendo que aún disfrutaba de las patatas, le preguntó si aún encontraba deliciosas, aunque sus papilas gustativas pudieran haber cambiado. Pero ella respondió que una cosa siempre sabía increíble, sin importar cómo la cocinaran. De repente, se acercó demasiado y ella se sonrojó y le pidió que se alejara porque aún olía. Después de enfriarse un poco, confesó que tenía mucho miedo cuando luchó contra Houren y realmente pensó que iba a morir allí. Pero incluso cuando tenía miedo, no pudo hacer lo que él hizo por ella. Corinne también pensó para sí mismo que cuando conoció a Houren, debió haber evocado algo en ella, lo que hizo que cambiara de opinión y participara en la práctica del territorio de caza. Allí, conoció accidentalmente a Mariette, para enfrentarse al mago de primer nivel, también se adelantó a utilizar todos sus poderes reales. Esto provocó una reacción en Mariette y el vampiro en su interior también reaccionó. También quería saber por qué él no había renunciado a ella. Era lo mismo cuando él estaba entrenando con los cuerpos espectrales, donde todos lo ridiculizaban, pero al final, fue capaz de hacerlo. Le preguntó cómo seguía haciéndolo y él le dijo que no era nada que impresionara. Simplemente siempre le gustaban los finales felices. Donde los buenos eran recompensados y los malos eran castigados, siempre le gustaba ese tipo de final.
Era una persona con un buen corazón y como siempre era amable con todos, él le dijo que le gustaría que siguiera siendo feliz. Se sonrojó y se quedó sin palabras. Le pidió que se marchara por ahora ya que necesitaba refrescarse. Así que con eso dicho, él tomó su despedida de allí mientras ella estaba allí, agradecida con él por consolarla. Sin embargo, no estaba segura de si incluso tenía derecho a ser feliz. Resultó que se quedaría aislada temporalmente, lo cual era comprensible ya que había sucedido algo tan grande y sería difícil volver a la normalidad inmediatamente. Sin embargo, Corrin creía que el aislamiento terminaría pronto ya que el demi-humano Warren ya iba a la escuela sin problemas. Estaba seguro de que incluso si Mariette se despertara como demi-humano, la mayoría de la gente no tendría miedo de ella de todas formas. Mientras regresaba caminando, el presidente mismo se acercó a él y le preguntó si podía tener un momento de su tiempo. Era la primera vez que lo conocía, así que empezó preguntándole cómo se sentía y luego le informó que quería hablar sobre el castigo de Mariette. Empezó a preocuparse al no haber siquiera pensado en las consecuencias y se preguntó si esto realmente no iba a conducir a un final feliz. Pidió al presidente que reconsiderara la situación mientras intentaba explicarle todo, ya que él era quien realmente la había enfrentado. Pero eso y el presidente simplemente sonrieron y le dijeron que no había ninguna sanción para ella. Tampoco creía que ella ya fuera peligrosa y solo quería ver el comportamiento de alguien que realmente la había enfrentado. Ahora que podía ver su reacción de primera mano, como estaba intentando defenderla, ya no tenía dudas sobre su decisión. También le aseguró que su aislamiento iba a terminar pronto. Solo necesitaban buscar su estabilidad primero. Con lo dicho, aunque había escuchado la historia de otros estudiantes, quería saber más sobre los detalles y le preguntó si podía compartir algo con él. Corrin suspiró aliviado y comenzó a explicar todo lo que consideraba apropiado compartir. Cosas como Mariette era solo un niño, no una monstruo. Y aunque no sabía cuánto creía el presidente, intentó enviar un mensaje claro desde su lado. El presidente entonces le agradeció por compartir todos esos detalles con él y dijo que pronto haría un comunicado oficial sobre esto, pero, por supuesto, no podían decirlo todo de manera transparente. Sin embargo, expresó su gratitud a Corrin y se inclinó ante él, dejándolo bastante sorprendido. Realmente agradecía su ayuda para evitar el peligro creado por la inexperiencia y la complacencia de los adultos y estaba listo para hacer todo lo posible para recompensarlo. Corrin también sabía que el presidente Eri de Kaysar era un tipo de persona que siempre reconocía sus debilidades y trataba de asumir más responsabilidades. Recordando las palabras que él le dijo en su última vida, confiaba en su buena voluntad y así le pedía que levantara la cabeza. Mientras tanto, Mariette seguía en su celda pensando en cuando Corrin la salvó. Al sentir esa mano en su espalda, su racionalidad, que se había desviado, empezó a regresar y pudo volver a encontrar su humanidad. Lo único que podía hacer entonces era disculparse. Pero ahora, preocupándose por Isabel, sentía que ni siquiera era digna del perdón de la gente. Porque era una persona que le gustaban más las personas que su culpa empezó a comerla. Por eso no resistió la magia del profesorina Josephine, que la encarceló a ella y a todos, y simplemente aceptó quedar atrapada detrás de las barras de hierro. Cuando Corrin la visitó, aunque ella no lo mostrara, estaba agotada en ese momento. Se veía a sí misma como una bestia, un demonio y un enemigo de los humanos que podrían anhelar sangre humana en cualquier momento. Pero cuando le dijo que quería que ella fuera feliz, todas sus preocupaciones volaron con solo esa frase. Para ella, esas palabras resonaban con honestidad más que cualquier cosa que hubiera escuchado, y le hacía sollozar. Recordando cómo se arrojó su cuerpo a ella para salvarla, se dio cuenta de que este momento con él quedaría para siempre en su memoria. El tiempo pasó, y luego una semana después, la gente seguía hablando de Mariette. Aunque hubo un poco de caos debido a algunos retrasados que oponían a que ella se quedara en la escuela, ya que el demi-humano Werin ya asistía obedientemente a la escuela, esa opinión de ellos rápidamente perdió fuerza, y oficialmente, el aislamiento de Mariette Donolaf había terminado. Sin embargo, cuando ella regresó, aunque la gente estaba feliz de verla, seguía preocupada por Isabel ya que no la encontraba por ninguna parte. Por lo tanto, aunque su aislamiento había terminado, todavía no estaba lista para liberarse todavía y faltaba a clases. Mientras estaba sentada en su habitación, adivinaba que Isabel ahora probablemente la odiaba porque, poniéndose en sus zapatos, también entendía que ella no querría un amigo que le mordiera y bebiera su sangre. No quería interferir con los demás, y mirando la bolsa de sangre frente a ella, decidió que se desvanecería de esa academia. Pero justo entonces, alguien llamó a su puerta, y cuando la abrió, estaba Isabel que inmediatamente la abrazó. Emocionalmente, le preguntaba si estaba bien y cómo se sentía, mientras que Mariette, por otro lado, estaba simplemente confundida al verla allí. Le preguntaba si no tenía miedo de ella después de lo que hizo con ella. Sin embargo, Isabel simplemente sonrió y dijo que había visto todo antes de desmayarse, como estaba llorando y se sentía mal por lastimarla.
Le decía que no importaba lo que sucediera, siempre sería su amiga y quería que ella también sintiera lo mismo. Al escuchar eso, sollozó y simplemente la agradeció. Isabel explicó que ya se estaba sintiendo mejor después de un tiempo de ese incidente, pero el hospital todavía no le permitía salir, así que por eso no pudo reunirse con ella incluso después de que su aislamiento terminara. Sin embargo, había un chico alto de un junior que la ayudó en secreto a escabullirse de allí, y ella entendía a quién se refería. Se puso toda tímida y se escondió la cara al darse cuenta de que él la ayudó una vez más, y lo único que podía pensar ahora era en él. Con eso, la primera parte de la historia terminó con un final feliz para todos, lo que nunca había ocurrido en el juego o en la última vida de Corrin. A pesar de que muchas cosas inesperadas sucedieron, y nada hizo que las cosas salieran según su plan, le gustaba aún más por eso. Ahora comprendía que incluso sin un jugador, el mundo sigue adelante.